Ya, bien. Eh, Voy a compartir mi pantalla. Ya, listo. Buen día con todos. Bueno, algunos me conocerán, otros no. Yo soy Diego Flores, soy el asesor de diagnóstico por imágenes. En esta oportunidad nos toca hablar o nos toca repasar más que nada sobre la segunda unidad del curso, que es la parte del final, ¿no? Es la segunda unidad posiblemente más variada que existe, porque se ven muchos sistemas realmente, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus puntos importantes y es lo que pretendo hacer en esta sesión, ¿no? Bien, en principio tenemos a la sesión número 2, número 9, ¿ok? Que es, bueno, que trata principalmente sobre el sistema óseo, la tiroides y el testículo. Recuerden siempre de cada uno de los temas hablar, por ejemplo, en el sistema óseo de las fracturas, ¿ya? Si bien es cierto, pueden tener preguntas sobre la osteogénesis imperfecta o la condroplasia, pero las fracturas son las más importantes de esta sesión. Si quieren ustedes aprender, por ejemplo, lo anterior que mencionábamos, apréndense lo que realmente puede aparecer en las técnicas de imagen en cada una de las patologías. Por ejemplo, en la osteogénesis imperfecta, lo más común es encontrar el fémur en acordeón y los huesos wormianos, que vienen a hacer esas separaciones anormales en los huesos, que no son cisuras, ¿ya? Que aparecen en los huesos del cráneo, en la calota craneana, ¿no? Mientras que en la condroplasia sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta la mano en tridente, ¿ya? Y la vértebra en bala, que son las más comunes en cuanto a las técnicas, bueno, en cuanto a las enfermedades que son congénitas, ¿no? Y por ejemplo, si acá le añadimos algo más, podemos añadir a la, a la enfermedad por disminución de la densidad ósea, ¿no? Que en estos casos te puede dar la vértebra en pescado también, ¿no? Que pueden preguntarles. Pero en principio, lo que se debe conocer de esta sesión es la fractura. Ya recuerden que la fractura viene a ser una pérdida de continuidad en el hueso como tal. Es decir, va a haber una lesión en los vasos sanguíneos o sea, intraóseos, ¿no? Recuerden que puede haber dos tipos de fracturas, principalmente las completas y las incompletas. Completas cuando afectan las dos cortezas, esta corteza y la otra, e incompleta cuando solo afecta una de las cortezas, ¿ya? También recuerden la regla de los 4-2. Estos vienen a ser la regla de los 4-2 o regla de los dos. Dos proyecciones perpendiculares entre sí, anterior, posterior y lateral, es decir, incidencias diferentes para poder evaluar con mejor bueno, para tener un mejor análisis de la fractura, las dos articulaciones siempre son importantes, principalmente para evaluar tanto la articulación que está más proximal, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la rodilla, el hombro, o la articulación más distal, por ejemplo, el tobillo o el codo, ¿no? Siempre se deben tener la vista de esas dos. Y bueno, también los dos miembros, en esto principalmente es aplicable para los pacientes pediátricos. No olviden esto, solo para pacientes pediátricos, principalmente porque se tiene que evaluar la densidad ósea y también la edad ósea, es decir, que el desarrollo del hueso esté conforme o esté de la mano con cómo se está desarrollando o sea, el niño en sí, ¿no? Hay patologías que se alteran la edad ósea y es por eso que se tiene que pedir los dos miembros como tal. Es decir, si se fractura la mano, no solo le pides una radiografía de la mano, sino le pides también o sea, de la mano derecha, por ejemplo, ¿no? También le pides una radiografía de la mano izquierda. Y bueno, dos exploraciones sucesivas, principalmente los hallazgos o los cambios radiográficos van a ser aplicables o se van a ver a partir del quinceavo día, ¿no? Normalmente los controles o los intervalos de días es cada 15 dependiendo obviamente de la gravedad y dónde haya sido la fractura, ¿no? No se va a poder evaluar como tal una exploración después de 15 días a una fractura múltiple de cadera, por ejemplo, ¿no? Ahí ya entra otros criterios, ¿no? Para poder evaluar. Recuerden siempre que la radiografía va a ser la primera técnica de imagen que ustedes van a usar cuando ven una fractura, ¿ya? Es la primera técnica de imagen. Ahora, ¿qué pasa si esa fractura es múltiple, ¿no? Sospechas de fracturas múltiples o incluso la fractura está en zonas o en articulaciones donde son muy complejas, por ejemplo, en la base del cráneo, por ejemplo, la cadera, ¿no? Etcétera. O, por ejemplo, si está sospechando de fracturas conminutas, que son aquellas fracturas que tienen más de dos porciones óseas desprendidas, ¿no? En esos casos, para tener un mejor análisis de la fractura, la tomografía va a ser importante, ¿ya? Incluso también para fracturas patológicas.
¿Qué se denomina fractura patológica, Diego? ¿Acaso una fractura no puede ser patológica? Realmente la fractura patológica va a recibir su nombre debido a que va a estar ocasionado por una disminución de la densidad ósea. Y debido a esa disminución de la densidad ósea es que van a producirse estas fracturas patológicas. ¿Dónde es más común encontrar fracturas patológicas? Por osteoporosis, donde en los cuerpos vertebrales. Tampoco se olviden de eso, ¿ya? Los cuerpos vertebrales. Normalmente en los cuerpos vertebrales no nos fracturamos, pero en los pacientes que tienen osteoporosis, ya sea leve, moderado o severo, van a tener estas fracturas patológicas, ¿ya? Bien, estas son las fracturas agudas que les mencionaba. Recuerden que es una interrupción abrupta de la cortical, es decir, ven acá cómo se va totalmente lineal, ya se interrumpe. Y esta línea radiolúcida que ven acá viene a ser un diagnóstico o un signo directo básicamente de una fractura. Ya también se desplazan los fragmentos óseos. Ahora, importantísimo también los bordes sin esclerosis, ya que si tienen esclerosis, normalmente entran acá en diagnósticos diferenciales que previamente hablábamos, por ejemplo, la osteogénesis imperfecta, etcétera, ¿no? Entonces, los bordes como tal de la fractura, de la línea radiolúcida, no deben ser esclerosantes, es decir, no deben ser brillantes, ¿ya? Esta es una completa, por ejemplo, miren cómo afecta una cortical y la otra, es decir, las dos, y esta es una incompleta, solo afecta una cortical, ¿ya? Ahora, cada una de ellas van a tener una forma para poder clasificarlas, ¿ah? No se olviden ahí también. Por ejemplo, en principio, clasificar según su ubicación epifisiaria, ¿no? Cuando es prácticamente en las cabezas, ¿no? En la cabeza puede ser proximal más pegada al cuerpo o distal más lejana al cuerpo. Por ejemplo, si te fracturas el húmero, ¿no? Una fractura de epifisiaria proximal viene a ser el húmero casi pegado, bueno, prácticamente en el hombro, ¿no? Y el húmero distal viene a ser prácticamente pegado al codo, ¿ya? Porque está más lejos el cuerpo. Bien, recuerden que esta viene a ser, o bueno, este se va a aplicar principalmente a las fracturas de huesos largos, ¿ya? Porque de huesos, bueno, huesos cortos también, ¿no? Pero, por ejemplo, huesos planos, no. Bien, ahora este es lo que les mencionaba, parcial incompleta, o también y bueno, la otra que es completa, y cada uno se van a poder subclasificar, ¿ya? La completa es según la dirección o el trazado de la fractura. Puede ser transversa, es decir, la fuerza como tal que ocasionó esta fractura ha sido básicamente transversal, es decir, horizontal. Puede ser oblicua, ¿no? Básicamente en diagonal. Puede ser en espiral. Estas son de las menos comunes. La más común son las transversales. ¿Ya? Las espirales son menos comunes, ya principalmente debido a esas sierras que giran, ¿no? Y demás, pueden causar estas espirales. Y bueno, estas van de la mano con las longitudinales. Las longitudinales también son poco comunes, ¿no? Las más comunes son las transversales, ya es decir, en forma longitudinal, perdón, en forma horizontal, ¿ya? Estos son unos ejemplos para que vean, miren el huevo, el fémur izquierdo del paciente. En este caso, recuerden siempre la ubicación, como está en el medio, viene a ser diafisiaria, ¿verdad? Miren, por ejemplo, esta que viene a ser oblicua. Voy a hacer un pequeño zoom. Ya. Esta, por ejemplo, esta lesión, por ejemplo, esta fractura del hueso, bueno, del dedo índice del pie izquierdo, miren, ya tiene un trazado oblicuo, por lo tanto es así, se le cataloga como oblicuo, luego en espiral, que son las menos comunes, y la longitudinal, por ejemplo. La longitudinal siempre va a ser mucho más frecuente en la patela o en la rótula, que es lo mismo, ¿ya? Ya. También las fracturas incompletas pueden ser principalmente catalogadas por dirección de fractura. Ya se tiene el tallo verde. Este tallo verde no olviden que se da principalmente en pacientes pediátricos. Ya es decir, se va a doblar como este tallo, como lo ven acá, ¿no? Y se va a ver de esta forma. Es por eso que se le denomina en tallo verde. Es en pacientes pediátricos. Ya no se olviden de esto, en pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque la mineralización ósea aún no está tan desarrollada como un paciente adulto. Es por eso que se rompen con facilidad. Lo más común encontrar es en huesos largos, sí, y en la parte diafisiaria, ya, es decir, en el centro del hueso. Mientras que las fracturas torus o rodete de incurvación viene a referirse principalmente a un abombamiento en la zona de fractura, que incluso no se puede ver esa zona radiolúcida, es decir, esa línea radiolúcida que delimita prácticamente una fractura. No se suele ver, es un abombamiento, ¿ya? Esto sí les pueden preguntar. ¿Ya? Porque prácticamente les pueden poner esta imagen, ustedes piensan que es normal y realmente no lo es. Siempre se tiene que ver esa zona de abombamiento y obviamente asociarlo a la clínica. No le van a poner esta imagen nomás sin antes que le digan que tenga un dolor
en el brazo derecho, por ejemplo, ¿no? O un dolor en el brazo izquierdo, etcétera, ¿no? Cuando le ponen esto, ya saben que es un torus o rodete incurvación, que es lo mismo. También es común en niños, pero también se puede asociar, bueno, también se puede presentar en adolescentes y adultos, ¿ya? Esto es prácticamente en niños. Esto respecto al número de fragmentos, recuerden siempre la simple, es decir, que hay solo dos fragmentos y la conminuta cuando hay más de dos, es decir, tres, cuatro, cinco, hasta muchos más. Normalmente cuando se tiene una conminuta, inmediatamente le pides una tomografía, ¿ya? Porque la tomografía te va a ayudar incluso para hacer la recomposición o la extirpación quirúrgica de esos fragmentos o incluso la remodelación por cirugía plástica, ¿no? Bien, la fractura conminuta se dividen en dos, la segmentaria, ¿no? Cuando hay tres fragmentos y la fracción del medio no tiene una forma tan específica, y puede ser la de alas de mariposa. En este caso sí es específica la fracción del medio. La fracción del medio, o el tercio como tal medio, o el fragmento. Hola, hola, Sí, sí, se apagó tu micro, disculpa. sí, ¿en qué parte me quedé? Disculpa. Estabas hablando de las mariposa. Ah, ya, creí que me había desviado mucho. Ya, gracias, Valeria. Bien, el alas de mariposa, recuerden siempre que es cuando la porción media está en forma triangular. Ya, esos también pueden preguntarles. A ver, vamos a ver. Esto. Esto ya no lo suelen preguntar, pero básicamente era, por ejemplo, les ponían esta imagen y ustedes tenían que catalogar o clasificar de una en una, ¿no? Diaficiaria porque está en la diáfisis, en el centro, es completa porque afecta a ambas corticales, es oblicua por el trazado, por la dirección del trazado, y es simple porque solo tiene dos fracciones óseas, ¿no? Una, dos. En este caso es desplazamiento medial, ¿por qué? Porque en este caso el hombro está bien colocado, ¿no? No hay ninguna luxación, pero la fracción ósea distal que ha sido desprendida, que ha sido fracturada, se está yendo hacia el centro. Es por eso que se le denomina desplazamiento medial. Y viceversa, por ejemplo, ¿no? En este caso, la fractura es completa, diaficiaria, transversa, simple, sí, pero la fracción ósea, la de arriba, la proximal, la más cercana al cuerpo, ¿por qué? Porque este viene a ser el tobillo, ¿no? Va a estar yendo hacia afuera, más lateralizada, es por eso que es un desplazamiento lateral, ¿no? Ahora, pero de acá lo más importante realmente y que quiero que conozcan es esto. Esto se le denominan como distracciones. ¿Qué es lo que pretende esta distracción? Es de que tú al momento de hacer la clínica tengas la percepción y una percepción correcta realmente, no es que sea incorrecta, pero tengas la percepción de que un miembro sea más corto que el otro o más largo que el otro. Y se debe principalmente a esto que lo vas a ver en la técnica de imagen. Por ejemplo, cuando tienes esto que se denomina distracción por acortamiento, por ejemplo, esta viene a ser la pierna derecha afectada, por ejemplo, ¿no? Vas a ver que la pierna derecha, que es la fracturada, que es la que tiene harto dolor, va a ser mucho más corta o corta, dependiendo obviamente de la gravedad, o más corta que la pierna izquierda, que es la no afectada. Y viceversa, si por ejemplo tienes, por ejemplo, esta fractura de rótula, en este caso recuerden, como es un hueso corto, un hueso que no viene a ser largo, no se le coloca diaficiaria, metafisiaria, epifisiaria, no, ¿ya? Pero como viene a ser una rótula y hay una gran separación como tal, ya viene a ser una distracción por separación. En este caso vas a ver que, por ejemplo, una rótula, por ejemplo, la rótula izquierda, va a estar mucho más grande, mucho más alargada que la rótula derecha, y la rótula más alargada es la que te va a doler, ¿ya? Eso sí pueden preguntar, ¿no? A ver, sigamos. Ya, y bueno, no olviden también que las fracturas por estrés no lo vas a poder diagnosticar con una radiografía ni una tomografía. La única que va a darte una imagen positiva por fractura de estrés, principalmente por fatiga o por insuficiencia mineral ósea, va a ser una resonancia. Ahí sí tampoco se pueden confundir, ¿ya? La resonancia es la única que te va a mostrar una fractura por estrés. Bien, bueno, las características ya las conocen de tumores benignos, tumores malignos, ¿ya? Se pueden localizar de esta manera, que no creo, ya. Esto es lo principal que deben conocer cuando se habla de tumores, ¿ya? En general. Pero cuando se habla de tumores óseos, se debe hablar de la zona de transición. ¿Qué es la zona de transición? El espacio entre el tejido sano y el tejido tumoral. Por ejemplo, esta zona de transición es amplia, es decir, la diferenciación entre el hueso sano y el hueso enfermo o el hueso con tumor o el hueso afectado
no está 100% bien delimitado, está bien difuminado. Eso significa que la zona de transición es amplia y que también significa que es posible que esté asociado a tumores malignos, mientras que cuando el tejido sano se logra diferenciar por un límite bastante marcado con el tejido enfermo, viene a ser una zona de transición baja o corta. En estos casos está asociado a tumores benignos, ¿ya? Pero no siempre se va a, no siempre se cumple, ¿ah? O sea, no siempre se cumple. Por razones teóricas, obviamente, se tiene que saber esto, pero no por esta característica vas a decir de que 100% es algo maligno o 100% es algo benigno. Ya recuerden que siempre la biopsia tiene que ir. Por ejemplo, miren, este osteosarcoma está bien delimitado realmente por la zona superior, pero mal delimitado por abajo, ¿no? Viene a ser un osteosarcoma, un cáncer bastante común, de los más comunes a nivel óseo, que son de los más, de los malignos, ¿no? Que te da lo que se llama como, reacción perióstica en rayos de sol. Ya no se olviden esto también, que les pueden preguntar en teoría, que también tengo una imagen más adelante. El osteoma, que es bien delimitado, es algo benigno. El condrosarcoma, que es básicamente tumor cancerígeno, obviamente, ¿no? Del tejido cartilaginoso, ¿no? Cartilaginoso, el cartílago. Es un condrosarcoma, también de mal pronóstico. Y un quiste óseo unicameral, ¿ya? Estos tipos de márgenes internos siempre asócienlo, por ejemplo, a también algo benigno o algo maligno, dependiendo de lo que te salga. Si es que los bordes son bien delimitados, significa que es un patrón geográfico y es algo posiblemente benigno, delimitado. Mientras que si te sale de este patrón, por ejemplo, un apolillado, que el apolillado se diferencia del permeativo principalmente por el tamaño. De 2 a 5 milímetros es apolillado y menos de 2 milímetros viene a ser permeativo. El permeativo viene a ser casi siempre maligno, no siempre, casi siempre. ¿Ya? ¿Qué más se tiene que saber, por ejemplo, acá? Ya, la reacción perióstica es básicamente, valga la redundancia, la respuesta que te da el periósteo, que es la capa más externa del hueso, ante una situación de noxa, ante una situación de daño, que el daño viene a ser el tumor. Entonces, cuando hay un tumor como tal, el periósteo tiene que reaccionar para que se forme nuevo tumor, perdón, nuevo hueso para que el tumor no carcoma básicamente todo. Cuando hay suficiente tiempo para que el periósteo reaccione y haya como tal una arquitectura bien definida de la reacción de la reacción perióstica, viene a ser posiblemente benigno, ya que es de crecimiento lento y le da suficiente tiempo al periósteo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando la reacción perióstica es totalmente heterogénea? O sea, es discontinua, como lo vemos acá, viene a ser posiblemente maligno. Ya en este caso, el crecimiento rápido del tumor no le ha dado la suficiente velocidad al periósteo para poder crecer y poder compensar el daño al hueso. Por ejemplo, miren acá, la reacción continua unilamelar, posiblemente benigno, ¿no? O sea, se ve una reacción perióstica, pero totalmente bien definida. Miren, por ejemplo, esta reacción perióstica en aros de cebolla se le conoce del sarcoma de Ewing, un tumor bastante común en los niños que cursan con distensión abdominal, etcétera, ¿no? El osteosarcoma también, ahí está, la reacción discontinua en sol naciente, ¿ya? En sol naciente. Todo ese es el periósteo, por ejemplo, ¿ya? Está totalmente, como que apolillado, en líneas totalmente heterogéneas, etcétera. Y esto de acá, miren, viene a ser el triángulo de Codman por el sarcoma de Ewing. También es otro de los tumores muy común en los niños, que es asociado obviamente a muy mal pronóstico porque es muy agresivo. No le ha dado tiempo suficiente para poder crear nuevo hueso, como ven acá. ¿Ya? Y bueno, la matriz ósea depende principalmente de las células de las que son responsables ese crecimiento tumoral. Por ejemplo, si son células productoras de hueso, va a ser osteoide, ¿ya? Osteoide. Miren, en este caso es al revés, ¿ya? Casi le había comentado a los chicos de la asesoría que era al revés, nos ha guardado. ¿Ya? Cuando es formador de hueso, es decir, tumores osteoblásticos, va a darte el patrón en palomitas de maíz. Cuando es formación de material fibroso es en vidrio de lustrado, así como lo veían, por ejemplo, en las tomografías de infecciones virales o por COVID, ya, vidrio de lustrado es similar, ¿ok? Y bueno, el patrón en algodón cuando es por tumores cartilaginosos, ya, esto no creo que les pregunten, la verdad. ¿Qué más les pueden preguntar? Esto tampoco. Ya, la tiroides. Recuerden que si hay alguna duda respecto a alguna clase, me pueden avisar ya, chicos. La tiroides sí les van a avisar.
¿Qué es lo principal que deben conocer acá? Es que la tiroides se evalúa con una ecografía al inicio. El examen físico siempre es importante, ¿ya? Siempre es importante. Tú al examen físico puedes encontrar un nódulo, por ejemplo, ¿no? Pero el paciente puede estar asintomático. Si está asintomático, le pides una ecografía y demás, ¿no? Pero puede estar sintomático también. Puede tener síntomas de hipertiroidismo, ¿no? En este caso ya incluso lo puedes hospitalizar. Pero el gold estándar para estudiar, obviamente, la tiroides siempre va a ser la ecografía, no se olviden. Ya la ecografía te permite evaluar nódulos e incluso tiene caracterizaciones, tiene criterios para poder ver si es que puede ser algo maligno y tiene que entrar sí o sí a biopsia, o puede ser algo benigno y lo puedes controlar de acá a 6 meses, de acá a un año, ya que esa es la clasificación T-RADS, T de tiroides, ya no se olviden, y no se confundan con el B-RADS. El B-RADS es de mama, el B-RADS, el B va de breast, ya, este es T-RADS, ¿ok? Los nódulos tiroideos, entonces, recuerden que pueden ser hipertiroideos, pueden ser hipotiroideos o incluso eutiroideos, ¿ya? Lo más común es que son hipertiroideos, ya son funcionales. En este caso, los pacientes tienen síntomas de hipertiroidismo, ¿ya? Incluso para poder diagnosticar al 100% en caso de dudas de una ecografía, se le puede hacer una gammagrafía ósea, ya que la gammagrafía ósea te puede ayudar para ver la actividad de ese nódulo. Ahora, la gamografía ósea, en cuanto a un nódulo solitario, tiroideo, es decir, solitario, no solo, por sí solo, si aparece uno, pero si aparecen varios y tiene síntomas de hipertiroidismo, directamente va a gamografía ósea, ¿ya? No se olviden ahí también, la gamografía es de gran ayuda también. Y eso es el T-RADS que les mencionaba, ¿ya? Siempre tengan esto presente y esto es básicamente lo que les va a venir, ¿ya? Por lo menos una le va a venir para que tengan que catalogar. Este cuadrito sí apréndanselo, ¿ya? Cuando se cataloga como T-RADS 1, T-RADS 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? ¿Cuándo se cataloga realmente? Y todos estos bueno, los puntos como tal que vemos acá, se van a sacar de estas variables: la composición, ecogenicidad, forma, márgenes y focos ecogénicos, calcificaciones. ¿Ya? Recuerden que, por ejemplo, o sea, en términos generales, el TIRADS 1 y el TIRADS 2 no van a ser sometidos a biopsia con aguja fina, pero sí los vas a seguir. Ya los vas a seguir y le vas a educar al paciente en el caso de que tengan síntomas, ¿no? Adicionales, ¿no? Por ejemplo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, o sea, lo educas, ¿no? Para que regrese en caso empeore, ¿no? El TIRADS 3 ya es una sospecha leve, sí tiene que ir una biopsia, pero solo si es más de 25 milímetros. El TIRADS 4 es cuando le haces biopsia cuando es más de 15 milímetros y el TIRADS 5 le haces biopsia cuando es más de 10 milímetros. El TIRADS 3, 4 y 5 todos tienen sospecha de malignidad. Ya el que tiene más sospecha de malignidad obviamente es el 5. Ya, y ese sí le haces una biopsia al momento. ¿Ok? Pero vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, miren, cuando es quístico, ¿ok? Cuando es quístico, tiene un puntaje de 0. Espongiforme también es 0. Estos sí los tienen que aprender. Y, por ejemplo, acá les he puesto muchas imágenes para que vean más o menos cómo catalogar uno por uno. Cuando es quístico se refiere a que es líquido, ¿ya? Todo quiste está lleno de líquido inflamatorio, lo que fuese, pero está lleno de líquido. Es por eso que en la ecografía se va a ver de una composición anecogénica, no va a generar ecos, ¿ya? Y por lo tanto es totalmente negro. No confundir con hipoecogénico. Hipoecogénico es esto por acá, por ejemplo, ¿no? Esta zonita de acá. Mientras que esto es totalmente negro, anecogénico. No lo confundamos. ¿Ok? Si es entre mixto y sólido, ya es uno, y si es completamente sólido, por ejemplo, por acá, o acá, mejor visto, es completamente sólido, bien delimitado, ¿no? Es un nódulo, ya es un puntaje de 2 y le va sumando de poco a poco a estos puntajes, ¿no? Para poder catalogarle el T-RADS. Igualmente acá, ¿no? Espongiformes, por eso que va a 0, espongiformes, por eso que va a 0, entre sólido, que es el de acá, y líquido, que es por eso que va 1, y totalmente sólido, pues por eso que va 2, 2, 2, ¿no? La ecogenicidad, igualmente, cuando es un quiste es 0. ¿Ya? El quiste es el hallazgo más benigno que pueden encontrar. Cuando es quiste es 0. ¿Ya? Y mientras más hipoecogénico, no anicogénico, mientras más hipoecogénico se vuelva, más riesgo de malignidad tiene. Es decir, hiperecogénico va a ser menos riesgo de ecogenicidad. Puede ser hipoecogénico y muy hipoecogénico. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, estos de acá. Miren, ¿es hipoecogénico? Sí,
pero es más hipoecogénico que la ecogenicidad de la tiroides. Ya es por eso que recibe el puntaje como 2, ¿no? Miren, por ejemplo, la diferencia entre este de acá, este de acá, este de acá, o sea, la ecogenicidad. Recuerden, miren este 3, ya está totalmente oscuro, mas no llega a ser totalmente negro. Y es la diferencia a la que me remito, ¿no? La principal diferencia. Este nódulo de acá es totalmente o muy hipoecogénico, mientras que este es totalmente anecogénico, es totalmente diferente. La diferencia de colores da el puntaje. Si es totalmente anecogénico, es líquido. Es por eso que puede ser un quiste. Por eso recibe el puntaje de 0. Y esto es totalmente sólido, ¿no? Por eso es muy hipoecogénico y pues da esta apariencia y es riesgo de malignidad, obviamente. ¿Ya? Ahora, esto es lo más fácil. Si es más ancho que alto, 0. Si es más alto que ancho, por ejemplo acá, recibe el puntaje de 3. Por ejemplo acá también 3. ¿Ya? Acá tengo más. Este de acá, por ejemplo, más alto que ancho, 3. Y demás. ¿Ya? Y bueno, están también las calcificaciones que en este caso solo acuérdense, por ejemplo, los focos, la cola de cometa que recibe el punto de 0 y los focos ecogénicos punteados, ¿no? Por ejemplo, estos de acá, que normalmente van asociados a otras características malignas. Por ejemplo, este es muy hipoecogénico, este es más alto que ancho, etcétera, ¿no? Y demás. También es totalmente sólido, o sea, está asociado estos puntos ecogénicos punteados a otras características malignas. Ya. Y esto solo para que lo conozcan, nada más, el bocio, el agrandamiento, lo puedes diagnosticar prácticamente con examen físico, ¿no? Con las maniobras y demás. El bocio puede ser eutiroideo, hipertiroideo o incluso hipotiroideo, es decir, puede tener mucha clínica, ¿no? Pero básicamente acá no está asociado a un cáncer, lo más probable, ¿no? Pero siempre se tienen que descartar, ¿ya? Por otro lado, los carcinomas vienen a ser los más comunes en la tiroides. Existen otros tipos de cánceres que no son carcinomas, pero son mucho menos improbables. Los más probables son los carcinomas. Ahora, el folicular en este caso está derivado de las células foliculares. Normalmente estos tienen como tal márgenes irregulares, son hipoecogénicos, como lo ven acá, ¿no? Y tienen características que son malignas, ya que estas son patologías frecuentes, sí, pero gracias a la radioterapia, al yodo radiactivo, etcétera, se ha podido disminuir la malignidad. Sin embargo, existen otros tipos de carcinomas, ¿ya? Que son mucho más malignos que el carcinoma folicular, que en estos casos no, bueno, que en este caso no se lo han puesto, pero sí es importante conocerlos, ¿no? Por ejemplo, hablando solamente de este tipo de carcinoma, el carcinoma folicular es el de mejor pronóstico, el que responde mejor a la quimioterapia y al yodo radioactivo y que es el más común. ¿Ya? Esas son las características más importantes que deben conocer de este tipo de carcinoma. ¿Ya? Y obviamente la disposición tortuosa y caótica de los vasos, ya que es un carcinoma que cunde mucho o que requiere mucho la neovascularización. Caso similar es el testículo. El testículo, lo más importante acá, ecografía, ¿ya? Recuerden la ecografía. Cuando se sospecha inflamación testicular, pues también la misma ecografía, le puedes hacer una ecodoppler. Cuando es inflamación de cualquier órgano, y le haces una ecodoppler, va a haber un aumento de la vascularización, una hiperemia como tal, ¿ya? No se olviden. Varicocele es básicamente la tortuosidad como tal del cordón, del plexo venoso pampiniforme, ¿ok? Y lo más importante acá viene a ser la torsión testicular. Recuerden que solo tienen 6 horas para poder intervenir esa torsión testicular, ya que esta torsión testicular afecta el plexo como tal, lo afecta las arterias y te da, hace que el testículo esté isquémico. Y cuando esté isquémico, el tejido se muere y el tejido testicular demora 6 horas en quedar totalmente disfuncional. ¿Qué encontramos en la ecografía? El hidrocele reactivo, que es la inflamación acá anecogénica que ven alrededor del testículo. El signo de Whirlpool, ¿a qué se refiere? Se refiere al cordón espermático girado sobre su propio eje, ¿no? Básicamente hay una torsión ahí en ese nivel. Ahora, mientras más hipoecogénico encuentres al testículo, menos tiempo de reacción tienes, es decir, necesitas intervenirlo de manera más inmediata. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras más hipoecogénico sea el testículo,
más riesgo de isquemia, necrosis tiene el testículo, ¿ya? Y también va a tener menos irrigación sanguínea al momento de hacerle un ecodoppler, ¿ok? Listo, chicos, ¿tienen alguna consulta? Mientras paso a la siguiente sesión. Sí, dime, Diego, Valeria. una consulta. Eh, la doctora en la teoría hizo un comentario sobre cómo se diferenciaba, o sea, al momento de fracturas, cómo yo diferencio si era una fractura en niño o una fractura en una persona adulta. Disculpa, ¿crees que me podrías explicar eso? ¿Cómo puedo diferenciarlo en la imagen? En las imágenes como tal es un poco difícil poder diferenciar entre una fractura de un niño y un adulto. ¿Qué se le puede en este caso, o sea, obviamente si te van a poner estas imágenes te tienen que decir que es un niño, te tienen que decir que es un adulto, ¿no? Si te van a dar una imagen de una fractura en niño, siempre te van a dar el torus o rodet, el torus, ¿ya? Perdón, la fractura en tallo verde, está de acá, ya que es que lo ves de acá. Ahora, algunos dicen, por ejemplo, de que los bordes o las corticales de los niños están más esclerosados, normal, o sea, algunos dicen que los bordes de los niños están más esclerosados que el de los adultos, porque algunos se terminan de calcificar y demás, no están en proceso de, ¿no? Por ejemplo, lo ves acá o por ejemplo lo ves acá, ¿no? La diferenciación de los bordes. Pero realmente es un poco difícil como tal, determinarlo. Eso nomás creo, si es que te van a poner una fractura, te van a decir ese si es de niños y es de un adulto. Ya, muchas gracias. Sí, no hay problema. Ya. Uy, avanza. Vamos a avanzar un poco más rápido, ¿ya? Bien. Vamos a hablar sobre las neuroimágenes, ¿ya? La epidemia en este caso sí es importante. En niños es mucho más común encontrar tumores infratentoriales y en adultos es mucho más común los supratentoriales. ¿Qué es el tentorio? Viene a ser una extensión básicamente de la dura madre que recorre por arriba del cerebelo y por debajo del cerebro, es decir, esa línea media. ¿Qué es lo que está básicamente supratentorial? El cerebro. ¿Qué es lo que está infratentorial? El cerebelo, el tronco encefálico, la médula, ¿no? Y demás, ¿ya? El síntoma más frecuente es la cefalea seguida de los vómitos. Ya esos vómitos son explosivos, no son relacionados con los alimentos, son explosivos. Ya, y según la OMS lo puedes catalogar entre el uno, 2, 3 y 4, siendo obviamente el uno las lesiones con bajo potencial proliferativo, básicamente los benignos. Acá, ¿qué podemos encontrar? Los astrocitomas pilocíticos, no se olviden, y los meningiomas son grado uno. ¿Ya? Mientras que los glioblastomas o astrocitomas grado 4, ¿ya? Son los de grado 4 según la OMS, ¿ya? Estos sí son de muy mal pronóstico, ¿ok? En radiografía de cráneo básicamente es descontinuada, se podían usar signos radiológicos de aumento de presión intracraniana, por ejemplo, los incrementos de las impresiones digitiformes, que vienen a ser estas de acá, estas líneas blancas radiopacas que se ven, ¿no? También incluso las diástasis de suturas, esto se veía más en niños, ¿ya? Porque los tumores del sistema nervioso son más comunes en niños realmente, ¿ya? Pero miren, por ejemplo, esta separación de la sutura frontal, ¿no? Normalmente aparecía en niños. Habían deformaciones anatómicas, calcificaciones, pero la radiografía está muy descontinuada, ¿no? Básicamente hoy en día no sirve para poder diagnosticar tumores, ¿ya? Recuerden que bueno, que en este caso la afectación tumoral, crecimiento tumoral más frecuente a nivel del sistema nervioso central vienen a ser las metástasis. El 60% de hallazgos neoplásicos vienen a ser metástasis, el 40% son tumores primarios, ¿ya? La angiografía cerebral sí es importante diferenciar entre, en este caso, la angiografía cerebral, que sí te va a permitir hacer tratamientos invasivos o mínimamente invasivos, y la angiotac, que utiliza obviamente el contraste iodado, puedes hacer sustracción digital, pero no te va a permitir hacer intervenciones. Es decir, una angiografía cerebral lo vas a realizar en un quirófano, no en una sala, obviamente bien estéril y demás, mientras que la angiotac la puedes realizar incluso en un área de radiología, ¿ya? Simple. Esta es radiología intervencionista, la otra no. La angiografía te permite hacer tratamientos mínimamente invasivos, la angiotac no. ¿Ok? Y ahí esos son, solo para que sepan los ejemplos, ¿no? Como tal, difuso, que es el de grado 2, pero el más común acá viene a ser el pilocítico, ya que es el más benigno, ya es supratentorial, es benigno, es más común en niños
y presenta un nódulo mural. Ya ese nódulo mural lo vas a ver dependiendo obviamente de la secuencia en la resonancia magnética, pero si le haces una tomografía, vas a ver, por ejemplo, la diferenciación en la misma masa de una densidad de la otra. Ya la densidad más clara normalmente viene a ser el nódulo mural. Eso sí les puede venir. La característica del astrocitoma pilocítico o el astrocitoma de grado uno, que es lo mismo, viene a ser la presencia del nódulo mural. Ya el astrocitoma difuso de bajo grado, en este caso es de grado 2 según la OMS, no les va a venir. El anaplásico, que ya es ya casi un punto medio entre algo maligno y algo benigno, estos son los que más dan recidivas, es decir, tú puedes hacerle quimioterapia intensiva al niño, porque los niños se aguantan más la quimioterapia intensiva, pero a los 2 años, 5 años te vuelven a aparecer, incluso no astrocitomas del mismo grado, sino astrocitomas del grado 4 que son los glioblastomas, ya que son los más agresivos, ya, que son los más agresivos. Normalmente también se le llaman los multiformes, ¿no? Esos son los más agresivos. Esos son de mal pronóstico realmente porque son resistentes al tratamiento, ¿ok? Tienen comportamiento isquémico también, no captan contraste en algunas zonas. El cráneo faringioma, este es importante, ¿ya? Es un tumor de la hipófisis, es un tumor hipofisiario principalmente, ¿ya? Y se divide en dos. Esta división de adentimatoso o papilar no les van a preguntar a no ser de que sea lo teórico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el adentinomatoso y el papilar se van a diferenciar principalmente por histología. ¿Ya? El adentinomatoso va a ser común en los niños y van a calcificarse. Es decir, en una resonancia no lo vas a ver la calcificación, le tienes que tomar una tomografía para verla. Mientras que en la papilar no es exclusiva de los niños, es decir, va a ser más común en los adultos y no se van a calcificar. Ya es la principal diferencia en cuanto a características teóricas, ¿ya? El meningioma, recuerden que es grado uno principalmente. Ya el meningioma es grado uno, es más excéntrico, básicamente es excéntrico totalmente, ¿no? Incluso puede estar casi pegado con los espacios subaracnoideos, hacer o sea, síntomas por efecto de masa, compresión, entre otros, ¿no? Los meningiomas. Normalmente son incluso asintomáticos, porque son de grado uno, crecen poco. Incluso algunos cirujanos prefieren no operarles porque no tienen síntomas. E incluso la misma cirugía puede ser más riesgosa como tal que el tumor. ¿Ya? El pineloblastoma es un tumor agresivo, ya que se ubica principalmente en la glándula pineal. Ya es por eso que estos pacientes tienen alteraciones del ciclo sueño-vigilia, ¿ya? Del ciclo sueño-vigilia. Ahora, me olvidaba comentarles, por ejemplo, que los craniofaringiomas suelen venir con alteraciones de la vista del paciente, ¿ya? Normalmente estos pacientes van a tener la vista en los campos temporales opacados, o sea, negro, pacificados, no los van a poder ver, ¿ya? Ependimomas y los metástasis, que son los más comunes, ¿ya? Se asocian a melanomas y a cáncer de mama principalmente. También a cáncer de pulmón, principalmente los cánceres de células pequeñas, no se olviden, pero los melanomas son muy comunes realmente. Ya. En cuanto a la hipófisis, recuerden, ya saben que hay adeno, es decir, hipófisis anterior, y neurohipófisis. Recuerden que la adeno te va a producir la prolactina, FSH, LH, TSH, ACTH, hormona de crecimiento y de la melanina, ¿no? Recuerden que la prolactina, como tal, sí bueno, va a estar en constante, la prolactina va a estar en constante. ¿Cómo se los puede decir? O sea, para que se secrete prolactina es necesario poder obstruir el infundíbulo. ¿Por qué? Porque el hipotálamo es quien va a secretar dopamina, ¿ya? Y la dopamina va a estar en constante inhibición hacia la dopamina. Es decir, si tú inhibes a la dopamina, perdón, a ver, la dopamina que es sintetizada por el hipotálamo va a estar en constante inhibición a la dopamina que se produce en la adenohipófisis. Ya, es decir, si tú inhibes a la dopamina, la prolactina se va a elevar. Ya no sé si me he dejado entender. Es la principal diferencia de los otros ejes hipofisiarios. Y hay el neurohipófisis que básicamente no va a sintetizar hormonas, sino que va a liberarlas, ¿ya? La hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina. Pero en fin, lo más común en nosotros encontrar acá básicamente son los adenomas. ¿Ya? Hay dos tipos de adenomas, los microadenomas
que son los de menos de 10 milímetros y los macroadenomas más de 10 milímetros. ¿Cuál es el signo radiológico de los macroadenomas? Viene a ser el signo del muñeco de nieve. Ya no se olviden, los macroadenomas, más de 10 milímetros o más de 1 centímetro, que es lo mismo. Normalmente son no funcionales, ¿ah? Normalmente no son funcionales, pero en algunos casos sí son funcionales y esos son productores de hormonas. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un macroadenoma productor de ACTH, vas a tener una enfermedad de Cushing. ¿No? Si tú tienes un macroadenoma productor de hormona de crecimiento, vas a tener acromegalia si es un adulto o incluso gigantismo si es un niño que aún no ha cerrado sus cartílagos de crecimiento. ¿No? Y así puedes ir un prolactinoma, etcétera, ¿no? Lo más común es, si es funcionante, viene a ser un prolactinoma, no se olviden. Ahora, normalmente la hipófisis se va a ver de esta forma. La adeno va a ser más hipodensa, mientras que la neuro va a ser más hiperdensa, normalmente. Ya igualmente en una resonancia. Bueno, el cráneo faringioma que ya vimos, esto no creo que les pregunten. Bueno, como es un quiste, recuerden que va a ser totalmente hipodenso, ¿ya? Totalmente hipodenso. Si es en T2, recuerden que en T2 de una resonancia magnética, el agua se va a ver hiperintenso, ¿no? Y en T1 el agua se va a ver hipointenso. Recuerden siempre diferenciar en T2 viendo los espacios subaracnoideos, porque por los espacios subaracnoideos es donde pasa el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Bueno, la silla turca vacía, que es básicamente una fosa pituitaria agrandada porque está llena de líquido cefalorraquídeo, que da la impresión de que no hay nada, pero realmente está lleno de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ya, la hidrocefalia, esto sí les pueden preguntar, ¿ya? Principalmente lo que es el índice de Evans, ¿ok? El índice de Evans que, por ejemplo, viene a ser la relación entre el ancho máximo de las astas frontales, que esto viene a ser de los ventrículos laterales, y la biparietal entre ambas, ¿no? Esta de acá. ¿Ya? Ahora, los valores normales va de 0,20 a 0,25 y es ventriculomegalia cuando ya es más de 0,30, ¿no? O sea, 30% más. ¿Ok? Esta es la clasificación, la no comunicante, la obstructiva, perdón, la no comunicante u obstructiva y la hidrocefalia comunicante o no obstructiva. ¿Ok? Entonces, la no comunicante u obstructiva va a ser básicamente la obstrucción al flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Es decir, va a haber una obstrucción y esto se da principalmente por quistes, malformaciones congénitas, tumores, etcétera. Y la no obstructiva o comunicante va a haber una alteración de la absorción, es decir, el flujo o básicamente el flujo no va a estar obstruido en este caso. Ya puede ser por meningitis, hemorragias subaracnoideas, aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, etcétera. Ahora, esto es más para que lo vean, ¿no? También, igualmente. Existe una hidrocefalia bastante interesante, bastante importante, que se le denomina atrofia cerebral, ¿ya? Ahora, la atrofia cerebral es posible que por efecto de retracción jale a los ventrículos y cuando se pierde densidad o masa cerebral, lo primero que va a aumentar es el líquido cefalorraquídeo, no se olviden, ¿ya? ¿Cómo ves una atrofia cerebral cuando las fisuras están muy gruesas? Cuando el volumen del cerebro está más corto, más disminuido, etcétera. Ese es atrofia cerebral. Antes se le denominaba hidrocefalia ex vacuo, ¿ya? Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de hidrocefalia no obstructiva por papiloma de plexos coroideos. ¿Por qué se da en este caso? Porque los plexos coroideos recuerden que son los que producen el líquido cefalorraquídeo y por eso aumenta como tal esto de acá, ¿no? Algunos decían, por ejemplo, de que este era el signo de Mickey Mouse, por ejemplo, ¿no? He leído por ahí, pero realmente eso no lo dicen en la teoría, entonces solo para que lo tengan en cuenta para poder diagnosticarlo, por ejemplo, en sus exámenes, ¿no? Pues o sea, se ven las orejas como tal. El ACV, ¿qué es lo que podemos decir de acá? Que cuando se habla de un ACV isquémico, tienes tres zonas, la zona de core, la zona de penumbra y la zona de oligoemia benigna. La de core es básicamente la isquémica, la que ya no puede salvar. La de penumbra es la que el tratamiento está enfocado para poder salvar, es decir, esta zona sí se puede recuperar. Y la oligoemia benigna es la que básicamente está bien, ¿no? La zona buena. Se dividen en dos, la más común es la isquémica, recuerden. ¿Y qué es lo que se va a pedir principalmente? Es una tomografía sin contraste. ¿Por qué tomografía sin contraste? Recuerden, por ejemplo, que si es un accidente cerebrovascular hemorrágico, la sangre como tal se va a ver hiperdensa. Es por eso que si le pones contraste, el cerebro que está bien se va a poner hiperdenso y te va a dar lugar a diagnósticos erróneos. ¿Ya?
Pero, por ejemplo, tú quieres diagnosticar un ACV isquémico, le haces una tomografía sin contraste, recuerden, sin contraste, posiblemente no te salga nada. ¿Por qué? Porque en el ACV isquémico, las primeras 48 horas, la tomografía puede salir normal. Caso diferente con una resonancia magnética. En la resonancia magnética, desde el minuto 1, desde el minuto 30, te puede salir una zona isquémica. En la tomografía no. Entonces, ¿para qué nos sirve la tomografía sin contraste? Sirve principalmente para diferenciar si es que es o si es que existe una hemorragia, si es que la causa del ACV o de los signos de focalización es por una hemorragia, ¿ya? Es la principal ayuda como tal de la tomografía. Ya la tomografía a las 48 horas te puede dar como tal un diagnóstico. También puedes hacer una angiografía como tal, ¿sí? Pero recuerden que acá antes de las 2 horas tienes que actuar. ¿Ya? El límite es 2 horas. Después de las 2 horas ya tienes que utilizar otro tratamiento que es menos viable, pero tienes que hacer algo porque el paciente se puede morir, ¿no? En el hemorrágico, miren, tienes básicamente las hemorragias primarias y las hemorragias secundarias. Las primarias principalmente por rotura de cualquier vaso en la red normal, o sea, es la red vascular que se haya formado normalmente, ya que en las secundarias acá ya hay vasos neoformados o hay malformaciones arteriovenosas, ¿ok? Y solo para que vean, no se utiliza el contraste, ya que si es que hay una hemorragia lo vas a ver de esta forma, ¿ya? Solo si es que hay una hemorragia. Le puedes hacer una angiografía y también ver la fuga como tal del contraste y eso significa que hay una hemorragia, ¿ok? Ahora, hay dos tipos de hemorragias, por ejemplo, la hemorragia epidural, la hemorragia subdural, que básicamente bueno, ambas pueden ser emergencias médicas, pero más emergencia va a ser la epidural, ya que es la ruptura básicamente del, de la arteria meninge media, lo que te va a terminar causando un sangrado de alto chorro, de alta fuerza de chorro, por lo tanto, los signos y síntomas son de aparición más brusca y pues el paciente puede morirse rápido, ¿no? La causa más probable es traumática, no se olviden. Ya está ahí, chicos. Antes de iniciar la siguiente, ¿está bien? ¿Todo está bien o seguimos con la sesión? Está bien. Ya, genial. Ya. Bueno, acá solo vamos a ver corazón, ¿ya? Mediastino estaba en su calendario, ¿no? Pero al parecer Mediastino lo hicieron en la primera unidad, entonces solo vamos a hacer corazón, ¿no? En la sesión 11. Es más corto. Recuerden, la silueta cardíaca solo se va a evaluar en el telétórax y el ventrículo derecho va a ser la única cámara del corazón que no va a participar en la silueta cardíaca. Eso sí, acuérdenselo siempre. Recuerden que el lado derecho del corazón tiene dos arcos y el lado izquierdo del corazón tiene tres. ¿Ok? Tiene tres arcos. Vemos que el arco superior derecho va a ser la vena cava superior, el arco inferior derecho va a ser la aurícula derecha. El ventrículo izquierdo es el arco inferior izquierdo, el arco superior izquierdo va a ser el botón aórtico y el arco medio izquierdo va a ser la orejuela de la aurícula izquierda, pero también puede ser incluso el pedículo pulmonar. Se puede dividir en dos. Hay algunos actores que lo dividen en dos. Por ejemplo, acá, ¿no? El arco medio que se divide en superior e inferior, el superior que es el pedículo pulmonar y el de abajo que es la orejuela del aurículo izquierdo. Ahora, el ventrículo derecho no participa en la silueta. Si es que logras ver el ventrículo derecho, significa que el ápex cardíaco, que es la punta del corazón, está elevado. Y esto se da principalmente por cardiomegalias, puede ser por cardiopatías congénitas, etcétera. ¿Ya? El botón aórtico no siempre va a significar, cuando está agrandado, no siempre significa que es patológico, también puede ser algo normal, algo fisiológico. ¿Por qué? Porque conforme la edad del paciente va avanzando, el botón aórtico se puede ir calcificando, se puede ir agrandando. Ya es lo normal, ¿ya? Por ejemplo, si un paciente de 70 años, ya sea con diabetes de hipertensión, diabetes, etcétera, ves ese botón aórtico, no lo vas a asociar a otras patologías. Pero si es un paciente de 20 años sin comorbilidades asociadas, pues ahí sí ya piensas que es algo patológico y lo estudias mejor. Recuerden que la silueta cardíaca te puede evaluar cardiomegalia, sí, y la cardiomegalia no necesariamente te va a indicar patología funcional. Pueden haber cardiomegalias que son normofuncionales, ¿ah? Entonces, lo único que te va a indicar la cardiomegalia por una radiografía va a ser, o bueno, por un teletórax, va a ser que hay un daño estructural nomás. ¿Ok? ¿Qué más tenemos?
Y ahora la cardiomegalia se va a evaluar con el índice cardiotorácico. Ya, el índice cardiotorácico entonces va a ser básicamente el tamaño como tal del corazón entre el tamaño del tórax. ¿Ya? Y esto va a tener que el valor normal va a ser menos del 50%. Y esto sí, acuérdenselo, ¿ya? Los grados como tal. Y siempre indican daño estructural, no necesariamente funcional. Hay cardiomegalias que no tienen insuficiencia cardíaca. Incluso hay tamaños normales del corazón que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, no siempre indica daño funcional. ¿Ya? Siempre el punto de corte es 50% o 0,5 y va de 5 en 5. Cuando es grado 4 es cuando es más de 0,65 ya, o 65% que es lo mismo, o más. Creo que acá me pasé uno, lo que hay acá. Ya, eso sí es importante, ya me estaba pasando esta diapositiva. Eso sí, acuérdenselo, ya el paciente para que se tome una teletórax, la incidencia tiene que ser postero anterior, es decir, lo tienes que irradiar desde la espalda hacia adelante, ¿ya? El paciente tiene que estar parado, posición ortostática, el paciente tiene que respirar todo lo que pueda y mantenerse ahí, máxima inspiración. Y la distancia foco-película, que es básicamente donde estás tú, ¿no? El foco y como tal, la zona donde vas a irradiar, el efecto que irradia, tiene que ser de 180 a 200 centímetros. Esto te termina por evaluar el índice cardiotorácico que no siempre te evalúa daño funcional, sino estructural, no más. La ecografía te va a evaluar la morfofuncionalidad en este caso, es decir, la ecografía como tú lo vas a poder evaluar en vivo e indirecto, es de gran ayuda. ¿Ya? Básicamente por eso. Este sí te puede dar o te puede indicar daño funcional. ¿Ah? La ecografía sí te puede indicar daño funcional e incluso también te puede dar daño morfológico. ¿Ok? Existen muchos tipos de ecografía aplicadas al corazón. La transtorácica, que es básicamente por sobre el tórax, ¿no? Y la transesofágica, que te da mucho mejor imagen o mucho más detalle en la imagen del corazón que una transtorácica. Solo es que esta transesofágica necesita de anestésicos y relajantes. Y a veces cuando los pacientes pueden ser resistentes a estos anestésicos, relajantes, pues se le tiene que básicamente dormir al paciente, ¿ya? Pero si en estos casos, o incluso si es que no se tiene una vía aérea, bueno, una vía aérea permeable o una vía digestiva también, o una vía oral permeable, pues no se le hace una transesofágica, se prefiere una transtorácica, ¿ya? ¿Cuál es la principal indicación de estas patologías, de esta técnica de imagen? Viene a ser las valvulopatías. Es decir, la ecografía va a poder evaluar principalmente si es que una válvula está mal, cualquiera de las válvulas, ya cualquiera de las válvulas, mitral, tricuspidia, pulmonar o aórtica, cualquiera, tanto insuficiencia como estenosis, ya, es la este, principal razón de indicación de la imagen, ¿ya? También se tiene la Doppler Color, también lo puedes usar principalmente para las valvulopatías, ya que la Doppler Color te va a indicar cuánto está pasando, por ejemplo, en una estenosis pulmonar a la arteria pulmonar de sangre, ¿no? ¿Cuánto está pasando? ¿Cuánto se está quedando? O si es que hay insuficiencia mitral, por ejemplo, ¿cuánto está regurgitando como tal mediante la válvula mitral hacia la aurícula derecha, hacia la aurícula izquierda, por ejemplo? ¿No? Entonces, la Doppler Color es de gran ayuda para eso. ¿Ya? O sea, e incluso cualquiera de estas, tanto la transesofágica, transtorácica, incluso la Doppler, te puede ayudar para ver la fracción de eyección, ¿ya? No se olviden tampoco de eso, ¿ya? La fracción de eyección. La ecocardiografía bidimensional, no creo que les pregunten, y esta sí, la ecocardiografía de esfuerzo. Es usualmente, sí, se suele usar normalmente y detecta principalmente actividades en las coronarias, ¿ya? No directamente, sino indirectamente. Es decir, tú lo puedes poner en la caminadora, hacerlo correr, etcétera, y tomarles incluso, bueno, hacerles una ecocardio, ¿no? O incluso también algunos les ponen los electrodos para hacerles un electrocardiograma. ¿Ya? Pero no solo se puede estresar al corazón de esa forma. Imaginemos que el paciente es postrado y se quiere evaluar como tal las actividades de las coronarias. Se puede utilizar la dobutamina, que es un agonista beta 1, recuerden, ¿no? Que actúa sobre los receptores beta 1 del corazón. ¿Ya? O sea, al paciente lo tienes que analizar bajo estrés. ¿Ok? Ya la cardiotem es más que nada para defectos congénitos, ¿ya?
Le puedes hacer una cardiotem también o un angiotem, mejor dicho, para poder evaluar las coronarias, porque hay un riesgo que se evalúa dependiendo de la calcificación a nivel de las coronarias. No se olviden que dependiendo de la calcificación a nivel de las coronarias es que recibes un riesgo de infarto agudo de miocardio a los 5 años. ¿Ya? Entonces, para eso nos ayuda, ¿ya? La cardiotem, la angiotem, ¿ya? La cardiotem utiliza, recuerden, contraste yodado, se puede usar incluso este tipo de sustracción digital. Y solo por teoría, recuerden que la coronaria derecha no se une a la coronaria izquierda. Es por eso que si se obstruye una de ellas, la otra no te va a poder compensar, como si ocurre, por ejemplo, en el cerebro, que hay colateralidad abundante, ¿no? En algunos casos. Y bueno, la cardioresonancia, que es básicamente muchas secuencias que puedes utilizar. La más usada es obviamente la de gadolinio. Ya no utilizas acá contraste yodado, recuerda, utilizas gadolinio. La sangre blanca, principalmente para ver a la sangre en movimiento, a ver si es que hay alguna obstrucción, etcétera, para evaluar el flujo. Básicamente la sangre es brillante y en la sangre negra va a aparecer hipointenso, ¿no? Hipointenso como tal. Acá, ¿cuál sería lo más importante? Posiblemente sea el realce miocárdico. Ya el realce miocárdico. ¿Por qué? Porque en este caso el tejido miocárdico se va a librar del contraste mucho más lento que el tejido miocárdico sano. Es decir, por ejemplo, el tejido miocárdico dañado ya no va a tener contraste, ¿no? De manera mucho más rápida que el tejido miocárdico sano. Es decir, este va a estar afectado y lo que se pinta, lo que aún está pintado, va a estar sano, ¿no? Mientras que esto va a estar enfermo como tal, porque se libró más rápido del contraste. ¿Ok? Y bueno, mediastino que ya lo han visto básicamente, entonces no importa mucho verlo. Entonces, corazón, hasta ahí tienen alguna consulta. Si sienten que estoy volando, me avisan nada más y tratamos de parar, porque como son 7 temas, creo, y quiero que tampoco, no quiero quitarles mucho tiempo tampoco a ustedes, por eso estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Pero si por ahí no me entienden algo, recuerden que me pueden parar sin ningún problema, ya el micro está abierto. Ya. A ver, tenemos entonces las cardiopatías congénitas. También es un tema corto. Cardio en sí es corto, no se preocupen. Ya, voy a tratar de hacer. Recuerden que existen dos tipos, las acianóticas y las cianóticas. Las acianóticas debutan en edad adulta, son de mejor pronóstico, mientras que las cianóticas aparecen en los pacientes que son recién nacidos. Los pacientes son recién nacidos y son de peor pronóstico, ¿no? Porque debutas con cianosis, con hipoxemia y un paciente recién nacido con estas afecciones, pues pueden incluso matarlo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la más frecuente entre todas? Las más frecuentes vienen a ser las acianóticas, ¿ya? Algunos dicen que es por presentación, otros dicen porque las cianóticas no son correctamente diagnosticadas, etcétera, ¿no? Porque son básicamente recién nacidos que mueren rápido en la gran mayoría de los casos. Es por eso que las acianóticas prevalecen mucho más, ¿no? Principalmente la comunicación interventricular, que es la más común. No se olviden esto, la comunicación interventricular. En estos casos, por ejemplo, tú a los recién nacidos le puedes pedir una ecografía transtorácica, si es que son recién nacidos y por ahí tienen una sintomatología al inicio. Pero como los pacientes son más adultos, ya le puedes pedir no solo una ecografía, sino también le puedes pedir una cardiotomografía, una cardioresonancia, ¿no? Porque ya son adultos y te toleran más la radiación. En el caso de las cianóticas, se tiene que ver el riesgo-beneficio, ¿no? Porque son recién nacidos, irradiar al paciente puede traer consigo muchos daños a futuro al chico, ¿no? Al niño, a la niña. Bueno, veamos entonces, un momento. La comunicación interventricular, por ejemplo, solo para que vean, ¿no? Puede ser una cardiomegalia predominio izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Porque el flujo siempre va a ir de menor volumen perdón, del mayor volumen al menor volumen. O sea, donde hay más presión a menor presión. Es decir, si es que hay una comunicación entre los ventrículos, entre el septo ventricular que divide el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, como en el ventrículo izquierdo hay mucho más presión y como hay un agujero, como hay en el ventrículo izquierdo mucho más presión, por esa mayor presión va a empujar toda la sangre,
que en este caso vendría a ser oxigenada, hacia la zona desoxigenada, que viene a ser en el ventrículo derecho, ¿no? No sé si me estoy dejando entender. Como hay mayor presión en el ventrículo derecho, ¿no? Empuja la sangre hacia el lado, perdón, como hay mayor presión en el ventrículo izquierdo, empuja la sangre hacia el ventrículo derecho, que hay menor presión. Ya recuerden que el ventrículo izquierdo maneja 120 milímetros de mercurio, y el ventrículo derecho maneja mucho menos, ¿no? 70 aproximadamente. El izquierdo maneja más. Ya, y básicamente en la ecografía puedes ver de esta forma, ¿no? Cómo está pasando de un ventrículo a otro. Ya, cómo pasa de un ventrículo a otro por sé que son ventrículos, ¿por qué? Porque tienen, miren cómo sus paredes están engrosadas. Es normal, porque el músculo papilar en los ventrículos es mucho más grueso. Ahora, entre ambos ventrículos, el ventrículo izquierdo viene a ser mucho más grueso. ¿Por qué? Porque maneja más presión, recuerden. ¿Ya? Cuando se ve una ecocardiografía, en estos casos los ventrículos van a ir hacia arriba y las aurículas hacia abajo. No es lo mismo como si vieras un corazón así, como tal, ¿no? Es al revés. Igual en las aurículas, ¿no? Ambos son, recuerden, no son cianóticas, son acianóticas, ¿ya? Entre ambas aurículas le puedes pedir incluso una cardiotomografía, vas a ver de esta forma. El shunt también es de izquierda a derecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la aurícula izquierda se maneja más presión que la aurícula derecha, ¿ya? Tampoco se olviden de esto, ¿ok? Y en este caso, lo importante que sepan es que aumenta de 2 a 4 veces el flujo pulmonar, por lo tanto, te puede dar hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecho, lo más probable. ¿Ok? Que luego se convierte a congestiva, ¿no? Bien, el ductus arterioso también es es una no acianótica, ya que es una comunicación que normalmente existe en las primeras 3 semanas y que a partir de la tercera semana es donde este conducto se cierra, ¿no? Pero en este caso el ductus arterioso persistente no se va a cerrar, ¿ya? No se cierra y por lo tanto hay un shunt pulmonar, un shunt, perdón, desde la arteria aorta hacia la arteria pulmonar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la arteria aorta obviamente al salir del ventrículo izquierdo maneja más presión que la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. Es por eso que acá hay un shunt que va del callado órtico o de la arteria aorta, como le quieran decir, hacia la arteria pulmonar, lo que hace que la arteria pulmonar aumente como tal su calibre, aumente su tamaño y también tenga riesgo de hipertensión pulmonar. ¿Ok? En estos casos no se cierran durante las 3 primeras semanas de vida y en la clínica, como tal, en la semiología del paciente vas a ver el soplo, este, el soplo en maquinaria de Gibson, ¿ya? Así se le denomina, el soplo en maquinaria de Gibson, ya me acordé, ¿sí? Es lo que se sabe de acá. También miren, ¿no? El shunt de arteria aorta a pulmonar. Miren, por ejemplo, acá esta es la aorta, está yendo a la pulmonar. En este caso la pulmonar está más chiquita, ¿no? La pulmonar está más chiquita. Es por eso de que tal vez este caso no sea tan grave. Pero miren, por ejemplo, este conducto persistente, ¿ya? Como la arteria pulmonar está incluso del mismo o más grande que la arteria aorta. Esto ya es mucho más grave, ¿no? Esto ya es mucho más grave. Y posiblemente lo que sí o sí se deban conocer y sepan diferenciar es la tetralogía de Fallot. Ya esto es lo más importante que deben conocer. La tetralogía de Fallot viene a ser la enfermedad cianótica más común, la cardiopatía cianótica más común. ¿Qué es lo que se va a tener acá? Se van a tener estas 4 características principales. ¿Ya? Se tiene principalmente la hipertrofia del ventrículo derecho, es decir, vas a tener el músculo papilar del ventrículo derecho igual o más grueso que el ventrículo izquierdo. Eso es patológico, lo que hace que lo puedas ver en una radiografía, por ejemplo. Lo que hace que lo puedas ver en una radiografía y haga que el ápex cardíaco se vea más elevado. Esa es una. ¿Qué es lo que más tienes? Tienes, por ejemplo, la comunicación interventricular, que ya lo hemos visto. Entonces hay un defecto del septum, ¿no? Se comunica el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, ¿ya? Se comunican por esta comunicación interventricular. Ahora, ¿qué más se tiene? Se tiene que justo por encima de este defecto en el septum interventricular, justo por encima está cabalgando la aorta, ¿ya? Es lo que se le llama como el acabalgamiento de la aorta sobre el septo interventricular. Se le conoce así. Y luego se tiene la estenosis pulmonar infundibular. Es infundibular, es decir, posterior a la válvula pulmonar. No es una estenosis pulmonar per se, no se confundan, es posterior a ella. Y les pueden poner, por ejemplo, solo estenosis pulmonar y realmente no lo es. Tiene que ser infundibular.
Ahora, si es que hay otras que no tienen nada que ver y les ponen solo estenosis pulmonar, ya pues asocienle que este sí va y la otra no, pues no. Pero realmente tiene que ser infundibular, ¿ya? Ahora, el signo que te da es el signo de zapato sueco, por ejemplo. Ahora, este es muy difícil, por ejemplo, diferenciarla de la anomalía de Epstein, ¿no? En la anomalía de Epstein te da, por ejemplo, el signo de la caja, ¿no? El signo de la caja como tal, que básicamente es que el corazón básicamente está tan grande que te ocupa prácticamente todo el tórax, te ocupa prácticamente todo el tórax. Pero acá la diferencia es básicamente la fisiopatología, ¿no? La fisiopatología es más valvular en cuanto a la anomalía de Epstein, mientras que la tetralogía de Fallot viene a ser ya una cardiopatía como tal, ¿no? Recuerden que el ventrículo derecho va a estar hipertrofiado, lo que hace que el ápex cardíaco esté elevado y tú puedas ver como tal el ventrículo derecho, lo que es patológico, lo que les mencionaba, ¿no? Incluso también puede haber un shunt de aorta, de arteria aorta a arteria innominada, ¿no? Pero es menos común. Lo más común es encontrar las cuatro que vimos acá y también otras características que voy a mencionar más adelante, ¿ya? También se tiene, miren, acuérdense más que nada de este tema de los signos. Cuando les ponen, por ejemplo, les van a poner esta imagen, lo más probable, o les ponen una imagen así, por ejemplo, ¿no? Pero lo más probable es que le pongan esta imagen, incluso con el zapatito. Entonces ustedes ya saben que pertenece a la tetralogía de Fallot. Si les ponen una imagen del tórax también con básicamente ambos pulmones casi opacados por el corazón, una cardiomegalia tan gigante como tal, y le ponen por encima una caja, ustedes ya saben que es la anomalía de Epstein, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Les ponen esta imagen de acá, que es el signo del huevo en cuerda. Ya saben que es la transposición de grandes pasos. En este caso es se invierte como tal los papeles de los ventrículos. Por el ventrículo derecho ya no va a salir la arteria pulmonar, sino que va a salir la arteria aorta. Y del ventrículo izquierdo va a salir la arteria pulmonar, ya no sale la arteria aorta. Ya es la principal diferencia. Donde normalmente sale la arteria aorta viene a ser del ventrículo izquierdo, ¿no? Ahora del ventrículo izquierdo va a salir la pulmonar y viceversa. Donde normalmente sale el ventrículo derecho es la arteria pulmonar, ahora va a salir la aorta. Ya esa es la transposición de grandes vasos, lo que te da este signo del huevo en cuerda. Ya es difícil diagnosticarla de esta forma, ¿no? Es bien difícil realmente. Entonces, esta forma de huevo como tal en cuerda está más bien está mejor delimitada que las otras. No está mejor delimitada que en las otras, ¿no? En este caso, les van a poner este tipo de imágenes. ¿Ya? Ya, las anomalías del arco órtico, la más asociada y la más importante acá a conocer es la del doble arco órtico que está asociada a la tetralogía de Fallot. Ya, es decir, que vas a tener o sea, un arco órtico derecho, es decir, que o sea, es usualmente asintomático y asociada a la tetralogía de Fallot. Ya, esto es lo normal, ya que normalmente tiene que ir hacia la izquierda de la tráquea y el esófago, ¿no? Porque lo estamos viendo de esta forma, ¿no? Hacia la izquierda de la tráquea y el esófago. Ya en este caso, el arco órtico va a ir hacia la derecha, ya que es común en la tetralogía de Fallot, ¿ok? Pero lo más común acá es lo más importante, incluso, viene a ser la coartación de la aorta, que te da el signo del 3 invertido. Estos pacientes son los que tienen hipertensión arterial a lo largo de su vida, ¿ya? Y lo que están constantemente sometidos a tomografías, ¿ya? Tomografías para ver principalmente cómo está el balón. ¿Por qué el balón? ¿Por qué me refiero a balón? Porque ya sea en la aorta descendente o en el arco distal o incluso en el arco aórtico, va a haber una estenosis bastante marcada, que viene a ser la coartación de la aorta y lo que te da este signo del 3 invertido, lo que ven acá, ¿no? Y esto aumenta la resistencia vascular periférica y lo que el paciente, y es por eso que es importante que el paciente tome, por ejemplo, los sartán a diario. Es un, este, es una causa bastante común de hipertensión arterial secundaria, ¿no? ¿Cuál es secundaria? Cuando no es causada cuando no es causada por los hábitos de vida del paciente, ¿no? Bueno, agenesia pulmonar, principalmente cuando se da, ¿no? El agrandamiento, ¿no? El enfisema pulmonar como tal, que se le conoce, el enfisema compensador como tal, que es el pulmón no afectado, termina por hiperinsuflarse tanto para tratar de compensar la hematosis del otro pulmón, ¿no? Que nos está dando, ¿no? Y el retorno venoso anómalo, que es básicamente el signo de la cimitarra que se ve de esta forma, que es básicamente por la vena pulmonar, o sea, básicamente la vena pulmonar anómala recibe, o sea, la vena pulmonar va a recibir sangre de muchas venas totalmente, mal ubicadas, ¿no? Mal ubicadas.
Y ahí, básicamente acá, ¿qué es lo que se deben aprender? Los signos. Signo de la cimitarra, retorno venoso anómalo. Signo de la caja, anomalía de Epstein. Signo del zapato sueco, tetralogía de Fallot. Y así sucesivamente tienen que ir recordando y poder diferenciar poco a poco, ¿no? Ya está ahí, chicos. Voy poniendo la otra. Bien, cuando se habla de sistema vascular, bueno, en principio la radiografía te puede ayudar, pero solo para el corazón y grandes vasos. Y eso, porque no es así tan, no es de tan ayuda para estudiar eso como tal, ¿no? Entonces, no se suele utilizar mucho la radiología convencional, salvo para utilizar o para hacer ¿cómo se llama? Radiología intervencionista. En este caso sí, sí lo puedes utilizar. Pero para la radiología convencional, poco o nada te va a ayudar. Más te ayuda, por ejemplo, la ecografía. La ecografía puede ser, la ecografía es Doppler principalmente para evaluar el flujo como tal. Puede ser continuo, pulsado. Lo que vamos a ver más que nada es el pulsado. Es decir, cuando envías pulso de onda, o sea, los pulsos de onda tienen que regresar para que tú puedas emitir otro. Cuando es continuo es cuando vas a emitir constantemente sin la necesidad de que regrese como tal el pulso de onda. Los pulsados van a ser tres: el Doppler espectral, el Color y el Power. Acá, importante que conozcan es que tanto el Doppler Color y el Power son cualitativos y el único que te va a dar el índice o la velocidad como tal del flujo, la resistencia, pulsatividad, es decir, los valores cuantitativos va a ser el Doppler espectral, el único. El Doppler Color te da la presencia y dirección del flujo. Ahora, para flujos lentos, el Doppler Power te puede ayudar, pero el Doppler Power ya no es muy utilizado actualmente. Ya no es muy utilizado actualmente. ¿Por qué? Porque no te da la dirección. Si quieres evaluar, por ejemplo, una presencia de un flujo, de un flujo tortuoso, o no laminar, pues en este caso el Doppler Power no te va a ayudar, sino que te va a ayudar el Doppler Color, ¿no? Etcétera. La angiotem te puede ayudar para ver calcificaciones, es lo que les mencionaba. Cuando quieres ver calcificación de una arteria, le pides un angiotem o una angiotomografía, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto te va a determinar el riesgo para hacer enfermedades vasculares más adelante, a unos 5 años aproximadamente. ¿Ya? No solo te diagnostica calcificaciones, sino te diagnostica aneurismas, obstrucciones, etcétera. Incluso las roturas de aneurisma de la aorta también te puede diagnosticar la angiotem, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aneurisma de la aorta abdominal, cómo está totalmente agrandada, bombada, este nivel aorta, ¿no? La angioresonancia no ve calcificaciones, no se olviden, pero te da mejor lujo de detalle por ser una resonancia, obviamente. Te da mejor lujo de detalle de la imagen. Ya es mucho más sensible como tal, pero no te da calcificación, pero es mucho más costosa y demás, ¿no? La angiografía puedes utilizar dos vías, tanto la venosa, es por eso que se le llama flebografía, flevo de vena, y la vía arterial como tal, por eso se le llama angiografía como tal, ¿no? O arteriografía también se le llama, mejor dicho. La vía venosa en este caso va a tener una buena opacificación, ¿ya? Es la principal diferencia con la vía arterial. La vía arterial tiene una opacificación mediocre. ¿Por qué? Porque es más profunda. ¿Ya? Porque es más profunda, necesita incluso más técnicas de irradiación para poder ver como tal el- o sea, se utilizan rayos X o a veces inmunofluorescencia para poder ver a los vasos sanguíneos, ¿no? Es por eso que la opacificación es mediocre. Acá la opacificación es correcta, se pintan rápido realmente las venas y te da mejor lujo de detalle en algunos casos, pero a veces puedes preferir una flebografía, otras veces una arteriografía, dependiendo obviamente de la patología en la que estás enfrente, ¿no? Como tal. Por ejemplo, la flebrografía la puedes utilizar para diagnosticar o ver si es que puedes tratar una malformación arteriovenosa. La vía arterial, pues, para poder hacer una reperfusión, por ejemplo, si estás en un accidente cerebrovascular o en un infarto agudo de miocardio, ¿no? Recuerden, el infarto agudo de miocardio antes de las 4 horas. El accidente cerebrovascular antes de los 120 minutos o de las 2 horas, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más pueden conocer de acá? Ya, la arteriografía por vía retrógrada o el método de Seldinger es bastante importante. Se necesita estos tres principales
O sea, se necesita esto, ¿no? Un ambiente estéril, obviamente, ¿por qué? O básicamente se lo lleva un quirófano, porque es un método bastante invasivo, ¿no? Necesita ayuda fluoroscópica, ya no por rayos X y ayuda del paciente como tal. Simplemente se necesita estos requerimientos, ¿no? Para poder realizarle un método de Seldinger. Ahora, el método de Seldinger es un método mínimamente invasivo. No es invasivo, es mínimamente invasivo. Y acá lo que tienen que conocer básicamente es eso, que es mínimamente invasivo, que se utiliza principalmente la arteria femoral para poder canalizar. Bueno, acá está. Y básicamente se tiene que opacificar con un contraste especial. ¿Ya? Y bueno, básicamente lo puedes ver de esta forma, ¿no? Para detectar estenosis, obstrucciones y demás, ¿no? Y en cuanto a la radiología intervencionista, bueno, la flebo ya lo hemos visto, flebo también. Es básicamente una rama como tal, o una combinación como tal de la radiología con el tratamiento. O sea, es decir, la radiología intervencionista te permite hacer tratamiento, no solo diagnóstico. La radiología, diagnóstico. Cuando es radiología intervencionista, diagnóstico y tratamiento. Es la principal diferencia. ¿Ya? Obviamente se tiene que hacer en ambientes estériles. ¿Ya? Porque la radiología intervencionista puede traer consigo complicaciones como las infecciones, como estás trabajando con vasos sanguíneos, puedes generar sepsis en los pacientes, ¿ya? O sea, son sepsis iatrogénicos. Esta es la angioplastía, lo que les mencionaba y lo que más probablemente necesidad tengan ustedes para poder conocer y que tengan que necesitar al momento de su examen. ¿Por qué? Porque es una recanalización vascular. Lo puedes utilizar, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio, lo puedes realizar, por ejemplo, en una trombosis venosa profunda, lo puedes hacer en un accidente cerebrovascular, etcétera. Básicamente la angioplastía es eso, recanalizar mediante la dilatación del vaso con balones de alta presión. Ya, esto sí lo deben conocer. Principalmente cuando se habla de radiología intervencionista, la recanalización vascular y angioplastia, que es básicamente lo mismo, ¿no? También se pueden hacer fístulas arteriovenosas, principalmente para los pacientes que utilizan hemodiálisis, ¿ya? Pero trae consigo muchas complicaciones, ¿ya? El, o sea, también, bueno, se puede utilizar fístulas arteriovenosas, pero también se pueden utilizar catéteres venosos centrales. No sé si acá lo tengo, justo. El catéter venoso central te puede ayudar para muchas cosas, no solo para hacerle una hemodiálisis al paciente, sino también para administrar medicamentos, líquidos, nutrición parenteral, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cuál es la principal diferencia acá? El catéter venoso central va a ir directamente a la aurícula derecha. Va a ir directamente, básicamente. Es por eso que el catéter venoso central, cuando se infecta, te da una endocarditis. ¿Ya? Es el principal factor de riesgo para hacer endocarditis. Y se tiene que utilizar el riesgo-beneficio. Ya, obviamente el paciente tiene que decidir cuál es mejor para hacer una diálisis. Es mejor hacerle un catéter venoso central. Es más rápida, es más eficiente, etcétera. ¿Cuál te trae menos complicaciones? La fístula arteriovenosa de diálisis. Pero cualquiera te puede ayudar básicamente, ¿no? Pero más se prefiere hacer el catéter venoso central, pero te trae consigo muchas complicaciones, ¿ya? Trae consigo muchas complicaciones porque está de la mano de los vasos del corazón, ¿ok? Y bueno, ya la inteligencia artificial, que solo para que tengan en cuenta que la inteligencia se confunde, ¿ya? No siempre lo que dice la inteligencia artificial está en lo correcto, ¿ok? Por ejemplo, miren esta imagen de acá, ¿no? Cómo desvía el ápex cardíaco, realmente la imagen es así, ¿no? La imagen es así, pero tú le pones una inteligencia artificial y como el ápex cardíaco se va hacia el otro lado, como tal. ¿Por qué? Porque el paciente piensa que esta cámara, que es la cámara gástrica, es parte del pulmón. ¿No? Es parte del pulmón. Entonces piensa que este es el pulmón, que normalmente, como se ve la imagen, es el pulmón izquierdo, pero piensa que es el pulmón derecho y lo mueve hacia el otro lado. Y no solo por eso, sino por el ápex cardíaco, que normalmente está en el lado izquierdo, ¿no? Y es por eso que lo mueve hacia el otro lado y te lo asocia como normal cuando no lo es. ¿Ok? Y así, pues, no te puede detectar cuerpos extraños. Obviamente, la inteligencia artificial va a ir cambiando, ¿no? Recuerden siempre que esta inteligencia artificial no desplaza a los radiólogos, sino que los radiólogos que la utilicen desplazarán a quienes no lo utilicen, ¿no? Es una frase que se la dieron en teoría bastante interesante, ¿no? Que sí o sí se tiene que terminar utilizando, más no depender de ella, ¿no? Entonces, chicos, ¿alguna consulta? ¿No hay consultas, chicos? ¿Están ahí? ¿Me escuchan?
Sí, todo bien. Sí, se lo escucha. Ya, perfecto. A ver, compartir en pantalla, un momento. Ya. Entonces veamos un poco de emergencias, que es la sesión número 14. ¿Ya? Recuerde siempre poder diferenciar entre urgencia y emergencia. La emergencia es aquella situación que amenaza con acabar tu vida, ¿ya? Mientras que la urgencia no, puede esperar, no te va a matar al momento. O sea, aunque suene crudo, pero es así. Es en eso en lo que se basa básicamente el triaje. Un paciente con una fractura, que bueno, al paciente le puede doler y demás, obviamente va a ir a emergencia, pero no necesariamente va a acabar con tu vida al momento. ¿No? Pero ¿qué es lo que pasa? Viene un paciente con infarto agudo de miocardio, ¿no? Tú le haces el triaje rapidísimo y lo pones como código rojo, tiene que entrar de emergencia, lo debes de atender al minuto. De ahí ese va directo, ¿no? Es la principal diferencia entre urgencia y emergencia. Unos piensan que, por ejemplo, están en emergencia o cuando tienen una gastroenterocolitis, ¿no? Una paciente con diarrea, etcétera, cuando realmente no lo es. Puede tener dolor abdominal, pero es por eso que siempre se tienen que hacer las maniobras para ver si es que es un abdomen quirúrgico o un abdomen agudo, ¿no? Pero en fin, ¿cómo vamos a evaluar entonces las emergencias? Se pueden utilizar las radiografías, la ecografía, tomografía, métodos intervencionistas, resonancia, etcétera. ¿Ya? Básicamente se puede utilizar todo. Por ejemplo, en la radiografía de tórax. Bueno, sé que está obviamente señalado y demás, ¿no? Pero miren, por ejemplo, esta radiografía de tórax, cómo se ve, por ejemplo, un espacio totalmente radiolúcido, no es de la densidad del pulmón como tal, es totalmente radiolúcido, es aire, y se ve la pleura visceral, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, hablamos de un neumotórax. El neumotórax atenta contra la vida del paciente, sí, porque le impide al paciente poder respirar y se puede terminar ahogando, haciendo una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? El paciente entra en hipoxemia, obviamente tiene dolor, un dolor inmenso como tal, y lo tienes que atender al momento. Ahora, las causas de neumotórax son abundantes, son muchísimas. La más común es traumática, es la principal causa de neumotórax primaria, mientras que en la secundaria tenemos millones, básicamente. Puede ser iatrogénica, puede ser por tuberculosis. Si te viene un paciente, eso es importante, si te viene un paciente con, o sea, VIH positivo, inmunosuprimido por VIH, ¿no? Con CD4 menos de 200, lo que piensas ahora es que tiene una infección por neumocistis jirovecii, ¿ya? Es lo que se dice en las literaturas, ¿no? Es lo más frecuente, porque esta bacteria es la que te termina causando este neumotórax. ¿Qué es lo que se tiene después? La ecografía. Ya la ecografía se puede utilizar para muchas, muchas patologías. ¿Cuál es la principal patología que tiene un paciente con abdomen agudo? Viene a ser tanto la apendicitis como la colecistitis. Ya son dos inflamaciones, tanto del apéndice como la primera, la apendicitis, y la colecistitis viene a ser de la vesícula biliar, ¿no? Ahora, en este caso se ve una imagen de la vesícula biliar, ¿no? Este, la vesícula biliar se puede inflamar por muchas razones, ¿ya? Existen dos tipos de colecistitis, calculosa, cuando hay un cálculo obstruyendo el cístico, esa es calculosa, ¿ya? O no calculosa, cuando no se ve ningún cálculo. Tú le haces una ecografía, no ves cálculo, le haces una resonancia magnética, tampoco ves el cálculo, pero el paciente sigue con síntomas. ¿Qué sospechas en no calculosas? Puede ser infecciosa, por ejemplo. La fiebre tifoidea te puede dar una colecistitis, por ejemplo, ¿no? La brucela te puede dar una colecistitis. Entonces, no a toda colecistitis lo asocien con cálculos. No siempre es así. Ya no siempre es así. Entonces, la ecografía te puede ver el cálculo, por ejemplo, ¿no? Te puede valer más abajo ver el colédoco para ver si es que hay una coledocolitiasis también, si es que es causa del dolor biliar, etcétera, ¿no? Para apendicitis, recuerden, antes se decía que la ecografía era de ayuda. Antes, ¿ah? Antes. Y te puedo ayudar, pero la sensibilidad es muy baja, es de 40, 50%, si no es menos, ¿ya? ¿Cuál es la técnica que se prefiere? Se prefiere la tomografía contrastada de abdomen, ¿ya? La tomografía es la que se prefiere. Ahora, ¿se utiliza? ¿Sí o no? No. Ahora, hoy en día, lo que se prefiere es utilizar la clínica. La clínica es importantísima para poder diferenciarla de otras patologías. Si es que tiene clínica positiva, este, ya es una apendicitis, ¿no? Ahora, si es que hay dudas con clínicas y demás, ya le pides una tomo, ya no le pides una ecografía, ojo.
La ecografía puede ser con contraste o sin contraste, recuerden. Cuando hablamos con contraste, podemos evaluar, por ejemplo, los pacientes que vienen por una pancreatitis, ¿no? Tiene clínica de una pancreatitis, empieza un dolor epigastrálgico y que se irradia hacia la espalda, ¿no? En forma de cinturón, tiene dispepsia grasas, etcétera, ¿no? Le haces una tomografía con contraste y ves, por ejemplo, una pancreatitis edematosa, ¿no? ¿Qué más puedes utilizar? Puedes utilizar la tomografía computarizada sin contraste, en este caso, para ver el cerebro, para poder diferenciar un ACV isquémico de un ACV hemorrágico. Es la principal función de la tomografía computarizada sin contraste y se prefiere sin contraste, no se olviden. Luego de ahí le haces unas resonancias y demás, ¿no? También se pueden hacer métodos intervencionistas, una angiografía para ver por ejemplo, si es que hay un sangrado, ¿no? Para ver la fuga del contraste y diagnosticar, por ejemplo, un ACV hemorrágico. Pero también puedes ver neovascularizaciones, puedes incluso hacer métodos intervencionistas, de lo que hablábamos de la recanalización vascular y angioplastía para los eventos isquémicos, etcétera. Y la resonancia magnética, que, por ejemplo, si tienes una ecografía positiva y quieres operarlo, ves el colédoco con cálculos, por ejemplo, ¿no? Le pides una colangioresonancia y esa colangioresonancia te ayuda para operarlo. Y también, por ejemplo, para el cerebro, quieres diagnosticarlo y tienes a la mano una resonancia magnética, le haces eso para poder ver si es que es un ACV isquémico hemorrágico directamente, porque la TC sin contraste puede ser normal incluso en las primeras 48 horas de un paciente, o sea, puede estar normales en las primeras 48 horas en un ACV isquémico. Ahora, y me olvidaba comentarles, y eso sí ténganlo bien presente, imaginemos que el paciente tiene toda la clínica posible de focalización, ¿no? Tiene dificultades en el habla, tiene una hemiplegia brachiocrural derecha, ponte, y la cara izquierda está totalmente, sin poder moverse y demás, ¿no? Está con alteración de conciencia y demás. Tiene toda la clínica posible, ¿ya? Tú le haces una tomografía sin contraste y ves que no hay sangrado. Ahora, ¿qué es lo que haces? ¿Buscas otros diagnósticos diferenciales? No. Una tomografía computarizada sin contraste, que no ves la zona isquémica dentro de las 48 horas, no significa que debes descartar el diagnóstico. Es un ACV isquémico hasta demostrar lo contrario. Ya no se olviden eso también. Bien, entonces se tiene el hematoma epidural, lo que les mencionaba, el epidural viene a ser una emergencia. ¿Por qué? Porque se va a perforar, se va a lacerar la arteria meningia media. Como es una arteria, maneja más presión, por lo tanto hay un incremento como tal entre la dura madre y el hueso del cráneo. Por esta rotura de la arteria y un incremento de la sangre, ¿no? Por lo tanto, te da síntomas bastante agudos, ¿no? Síntomas focales, te puede dar dolor de cabeza, aumento de la presión intracraneal, etcétera. A veces es una emergencia médica, se le tiene que evacuar esa sangre, se le tiene que operar incluso. También hay hemorragias encefálicas, que en este caso no tiene la forma convexa como una pancita y a lo largo de la corteza como tal, no tiene esa forma, sino que está aislada, por ejemplo, a los espacios subaracnoideos, puede ser por accidentes traumáticos. En los recién nacidos le puedes hacer incluso una ecografía transfontanelar, ¿ya? Incluso esta también es una transfontanelar, pero en los adultos normalmente ocurre esto, porque es un accidente, ¿no? Pero estas hemorragias encefálicas, los pacientes pueden nacer con esto, entonces una ecografía transfontanelar no va mal, ¿no? Una hemorragia subaracnoidea, no en el espacio subaracnoideo, ¿no? También. En este caso, la hemorragia subaracnoidea tiene forma de bolsita, ya tiene forma de bolsita y está más cercana al tentorio. No se olviden, más cercana al tentorio. Ya es decir, a la capa de duramadre que divide el cerebro, que es la parte supratentorial, del cerebelo, que es la parte infratentorial. ¿Ya? En este caso no tiene una forma específica como si lo tiene el hematoma epidural, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bien, a ver, en este caso, que es importante que lo conozcan. Bueno, que por ejemplo el absceso pulmonar, ya, básicamente es una colección de pus, ya, dentro de una zona inflamada, necrosada como tal del pulmón. Ya, esa es una complicación, por ejemplo, de una neumonía. Y lo principal es de que no es totalmente anecogénico, por ejemplo, en la ecografía. Tiene alguna ecogenicidad porque es pus, ¿no?
Pero por ejemplo le puedes hacer una tomografía y te va a salir así de esta forma, ¿no? Que es prácticamente hipodensa en su totalidad, ¿no? Pero en la ecografía te va a salir que básicamente está densidad o sea, es una densidad heterogénea. Pero lo principal acá para diferenciar de los quistes es la forma. ¿Ya? La forma. ¿Por qué? Porque la forma o los límites del absceso, sí, van a estar bien delimitados, pero no va a tener una forma circular, ovalada, perfecta, como si lo tiene un quiste. Y ahí es la principal diferencia. Y acá se los puse al costado del quiste hidatídico complicado. ¿Por qué? Porque el quiste sí va a tener una forma circular o ovalada bastante perfecta, en forma de huevo, miren, ¿ya? El quiste hidatídico complicado, por ejemplo, es bastante común en zonas como Junín, bueno, dentro de Junín, Huancayo, también se tiene Jauja, etcétera, ¿no? Más que nada en esas zonas es bastante común. Se debe principalmente a este parásito, el Echinococcus granulosus, y recuerden siempre estos dos signos, ¿ya? ¿Por qué es complicado? Porque tiene estos dos signos. El signo del menisco, que significa que la pared del quiste se ha roto por completo, ¿ya? Se ha roto por completo la pared del quiste, por lo tanto se ve este menisquito de acá, ¿ya? Que es básicamente en proceso de complicarse, este signo de menisco, mientras que cuando se ve este quiste, por ejemplo, que tiene un nivel hidroaéreo, ¿ya? Tiene un nivel hidroaéreo, significa que la membrana ya se ha roto hace un buen tiempo. El paciente viene con vómica, que es ese tos que te deja un sabor salado como tal, o una expectoración media amarillenta, ¿no? Esa es la vómica. Y significa que el quiste ya se ha complicado, ya se ha roto como tal, ¿no? Ahora, ¿por qué es una emergencia? Porque este quiste hidrático complicado se puede asociar a reacciones anafilácticas, ¿no? Incluso pacientes que han sido sometidos por primera vez a este antígeno que viene a ser el de la vómica, o sea, lo que está dentro como tal, que son los protoescólices del parásito, pueden hacer un shock anafiláctico, no solo anafilaxia, sino llegar a shock. Entonces es por eso que es complicado y tiene que atenderse al momento, ¿no? Bueno, los cuerpos extraños se tiene, lo que les pueden preguntar es esto, la técnica de inspiración o expiración. Cuando, por ejemplo, tú, ingieres algo, por ejemplo, ¿no? Y te cae, por ejemplo, en la tráquea, en los bronquios, una radiografía te puede ayudar. Pero recuerden que no siempre lo que uno accidentalmente se lo traga va a ser densidad metal, no siempre va a ser un clavo, no siempre va a ser un clip, etcétera. Y no solo eso, no siempre se van a alojar en la tráquea o en los bronquios principales, pueden estar por adentro, ¿no? Entonces tú puedes inhalarte o puedes estar atragantándote con una pepa de melocotón, por ejemplo. Te atragantas con una pepa de melocotón, no tiene una densidad metal, por lo tanto posiblemente no lo veas en una radiografía. ¿Qué más? Por ejemplo, esta pepa de melocotón no se va a poder alojar, por ejemplo, en los, este, en los bronquios principales, sino que pueden estar en los bronquios intraparenquimales, dentro del pulmón. Es por eso que le haces la técnica de inspiración y de expiración. Por ejemplo, tú haces que el paciente respire todo lo que pueda, ¿no? Haces que el paciente respire todo lo que pueda y ambos pulmones se van a llenar de aire, ¿no? En teoría, ambos pulmones se llenan de aire. Es por eso que vemos acá, por ejemplo, los pulmones totalmente radiolúcidos, negritos, ¿no? Mientras que en el otro lado tenemos la técnica de expiración que hacemos que el paciente expire todo lo posible y se quede con el menos volumen de aire posible a nivel de ambos pulmones. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que el pulmón derecho del paciente no se ha terminado de liberar del aire. Significa que hay algo obstruyendo dentro del pulmón. Eso es lo que bueno, eso es lo que se debe hacer en emergencia. Ya es la principal diferencia. El pulmón izquierdo está viable, está permeable. El pulmón derecho hay algo que está obstruyendo que el pulmón libere como tal su contenido aéreo. ¿Ok? Nos tenemos. Bueno, a ver de acá, no creo que venga. El neumotórax que ya lo hemos visto, ¿no? El derrame pleural que tiene la curva de Damasó. Recuerden que para que haya la curva de Damasó, que puedas ver como tal una radiografía patológica, ¿ok? Tiene que haber por lo menos 250 centímetros cúbicos de agua afectando la pleura. ¿Ok? Cuando quieres hacerle, por ejemplo, una radiografía lateralizada, tanto izquierda, derecha, dependiendo de dónde es el derrame pulmonar, acá necesitas por lo menos 150 centímetros cúbicos de agua para ver como tal la hiperdensidad bueno, en este caso cuando se habla de radiografía, la radiopacidad como tal, ¿no?
Cuando se habla de una tomografía necesitas 75 cc, ¿ya? Y cuando se habla de una ecografía, que es la más sensible, necesitas por lo menos 5 cc para poder diagnosticar un derrame, ¿ok? Hidroneumotórax, que tiene un nivel hidroaéreo, no se olviden, el agua va hacia abajo y el aire hacia arriba por gravedad. Neumonía complicada, principalmente la neumonía necrotizante, ya es decir, vas a tener una hiperdensidad con broncograma aéreo y dentro de esa hiperdensidad con broncograma aéreo vas a tener espacios muertos, es decir, espacios necróticos, esa es neumonía necrotizante, ¿no? Pólvulos sigmoides que tiene el signo del grano de café, eso sí no se olviden, es causa, por ejemplo, de oclusión intestinal, ¿ya? Ocluye el intestino y es un abdomen agudo, obviamente, ¿ya? Colicitis aguda, que ya lo vimos, y pancreatitis aguda, que tú lo vas a ver con una tomografía computarizada. ¿Es importante la tomografía computarizada con contraste? Sí, porque si no capta contraste significa que es hemorrágica, ¿ya? Significa que es hemorrágica o necrótica, necrotizante. Es por eso que es mucho más grave. Y esos necrotizantes o esas pancreatitis necrotizantes tienen alto riesgo de muerte, ¿no? Son altamente mortales. Bueno, litiasis ureteral, que puedes utilizar una ecografía, pero más común es la UroTem. Recuerden que lo hemos visto en la primera unidad, en la última clase de geniturinario, la UroTem sin contraste. ¿Por qué? Porque normalmente las litiasis ureterales son hechas de oxalato de calcio, ¿no? Al igualmente que las de la colecistitis aguda. Es por eso que si le pones contraste, pues obviamente vas a hacer falsos diagnósticos o te puedes confundir, se te puede pasar. No es por eso que es la UroTem en la fase sin contraste o en la fase simple, que es lo mismo. ¿Ok? En la apendicitis aguda, pero se prefiere, ¿no? Obviamente la clínica por sobre todo, ¿ya? Pero también le puedes hacer una tomografía con contraste. Y bueno, la torsión testicular, que ya la habíamos visto, necesitas, o sea, mientras más hipoecogénico esté el testículo, menos tiempo de actuar tienes, o sea, tienes que actuar al momento, ¿ya? Mira, por ejemplo, esto puede ser al inicio, ¿no? Aún tiene un poco de flujo, ¿no? El plexo pampiniforme venoso aún está funcionando, aún te puede dar un poco de flujo, pero conforme van pasando las horas, miren, por ejemplo, acá ya casi no tiene flujo, etcétera, ¿no? Y bueno, lo demás de acá ya lo hemos visto. Entonces, chicos, hasta ahí una consulta antes de pasar a la última sesión. ¿Todo bien? Ya acabo de ver Sí, una todo mano bien. levantada. Ay, gracias, Sonali. Eh, chicos, voy a mandarles. Dime, Pedro, dime. Sí, todo claro, pero quería comentar algo. Sí, Al final de el repaso nos podría pasar en el PPT, bueno, los PPT de todo lo que de todo lo que nos está mostrando por el por grupo. supuesto, por supuesto. No se Ah, preocupe, sí, los voy genial. a pasar. Perfecto, gracias. Sí, no se preocupe. Voy a mandarles ahora un link, ¿ya? Este, que es más que nada de la asistencia, ¿ya? Los que estamos presentes, por favor, lo llenan. Sueles poner su nombre nada más. Voy a mandarlo acá, ya. Antes de entrar a esa semana, ¿ya? Que es la última que nos toca. Bien, entonces, vamos a ver entonces la última semana. Ya, que también es corta, para que no se asusten mucho, es corta, es la semana de mama, ¿no? Solamente se va a ver mama acá. Bueno, recuerden que la mama es un órgano par, ¿no? Es un órgano que pertenece al sistema endocrino, no, perdón, al sistema de los anexos, ¿no? Porque es una glándula subsudorípara modificada. Recuerden que el 85% del drenaje linfático va a ir hacia la axila ipsilateral, es decir, si te afectas, por ejemplo, la mama derecha, la axila derecha va a estar 85% de riesgo afectada, si es que es invasivo, ¿no? Un nódulo, por ejemplo, invasivo, un carcinoma ductal invasivo, o sea, el 85% del drenaje va a ir hacia los ganglios axilares del mismo lado, ¿ya? Es por eso que entramos con la prevención, ¿no? O sea, la autodetección de los nódulos mamarios es bastante importante, ¿no? Bueno, existen características, obviamente, de malignidad, ¿no? Por ejemplo, la retracción cutánea, ¿no? La retracción del pezón, que es la más específica o la más casi patognomónica de malignidad,
¿ya? Pero tienes otras, por ejemplo, que, por ejemplo, son las secreciones, que eso ya viene a ser del examen físico, ¿no? La afectación de un ganglio axilar del mismo lado, etcétera, ¿no? Ahora, se van a utilizar dos tipos, o bueno, dos técnicas principalmente, ¿ya? Se van a utilizar la mamografía y la ecografía. ¿Cuándo utilizamos una de la otra? Principalmente el punto de corte de edad viene a ser 40 años, ya no se olviden eso. Cuando una paciente tiene más de 40 años, le pides una mamografía, pero supongamos que le sale un hallazgo benigno, aún así sea lo más benigno posible, le tienes que completar con una ecografía. La ecografía casi siempre va a ser una técnica complementaria. Pero ahora, por ejemplo, tienes pacientes que son menores de 40 años, ya le pides directamente una ecografía. Ya no le haces una mamografía, ¿no? ¿Por qué? Porque las de 40 años ya básicamente tienen una mejor respuesta como tal a a la radiación que conlleva hacer una mamografía como tal, ¿no? Las indicaciones sí es muy importante que lo tengan en cuenta. Ya la mamografía entonces son aquellas que van a tener antecedentes familiares, no tienen hijos en a ninguna edad o tienen un hijo después de los 30 años, acá son 30 años, ¿ya? Básicamente son 30 años. Primera menstruación a temprana edad, es decir, antes de los 12 años, una menopausia tardía, etcétera, etcétera. Ah, y alteración genética específica, principalmente del gen BRCA1, no se olviden, ¿ya? El gen BRCA2 también está afectada, pero en más del 80% está afectada el BRCA1. Es viceversa, por ejemplo, en los pacientes que tienen cáncer de próstata. En este caso, el cáncer de próstata, el BRCA2 va a estar más afectado, ¿no? Y demás. Todo esto se va a evaluar ya. Es importante ver, por ejemplo, que cuando más redonda es, cuando tiene mejor bordes o cuando tiene una mejor forma más delimitada, es cuando va a ser más posiblemente benigno, ¿ya? No siempre es benigno, ¿ah? Y viceversa, cuando es totalmente irregular, no tiene una forma bien delimitada o los bordes están totalmente espiculados, significa que va a ser muy probablemente maligno. ¿Ya? Y estos son los signos, por ejemplo, de malignidad. Se tiene la retracción cutánea. Ese es el pezón, por ejemplo. Este es la piel. Miren cómo se está retrayendo la piel. También se tiene el engrosamiento cutáneo, el engrosamiento trabecular, que viene a ser el inicio, porque es básicamente el engrosamiento del tejido fibroglandular. Tanto el engrosamiento cutáneo como el trabecular pueden estar presentes en pacientes en edad menopáusica, a partir de los 60 años incluso, ¿no? Pero en la retracción cutánea sí no es fisiológica en ningún caso. Ya eso sí puede ser definitivamente es patológico. ¿Ok? Ahora, la mamografía puede catalogarla según hallazgos generales. Recuerden siempre el rango de los BRATs. Ya en este caso hablamos de BRATs, ¿ok? B, no T-RATs. T-RATs es para tiroides. B es de breast, por eso va a la mama. Ya, cuando hablamos de hallazgos generales en mamografía, el BRATs va del 0 al 6. Solamente va a ser BRAT 6 cuando ya tiene un diagnóstico definitivo, es decir, tú le haces o sea, le haces una mamografía al paciente y te sale que es un BRAF 5. Prácticamente tiene todas las características de malignidad. Le haces una biopsia, te sale que es un carcinoma ductal invasivo. Recién ahí ya es un BRAF 6. Cuando tienes un BRAF 0 significa que una mamografía incierta. Le repites la mamografía. O la mandas a una ecografía directamente, ¿no? Pero solo si es que tiene sospechas. Si es que no, le mandas de nuevo una mamografía. ¿Ya? También se pueden evaluar las calcificaciones, pero en este caso las calcificaciones no van del 0 al 6, van del 2 al 6. Es decir, si te piden, por ejemplo, evaluar una calcificación lineal que es un BIRAT 5, no le puedes poner que es un BIRAT 6, ni mucho menos que es un BIRAT 1 o BIRAT 2, BIRAT 0, perdón. ¿Ya? Porque ahí sí te pueden confundir bastante y suelen hacerlo con los exámenes. Por ejemplo, te ponen la popcorn que se asocia mucho a los fibroadenomas, ya que se asocia mucho a los fibroadenomas que son benignos, la clasificación en popcorn. Entonces, ¿tú le vas a poner BRAF 1? No, porque no existe el BRAF 1 en las microcalcificaciones, existe el BRAF 2. ¿Ok? Y bien, estas básicamente son los hallazgos, por ejemplo. Solo va a ser BRAF 6 cuando ya tiene un diagnóstico. Y estas vienen a ser las calcificaciones importantes también. Este es el patrón, esta es la calcificación en popcorn. Está principalmente asociados a los a los fibroadenomas, ¿no? A los tumores benignos a nivel de la, ah, no, perdón, a los leiomiomas, no, ¿cómo eran los,
Sí, a los tumores benignos de la mama, ¿ya? Los BRAF2. Son realmente los más comunes, los fibroadenomas, ¿ya? En general son los más comunes. Cuando se habla de tumores tanto benignos como malignos, los benignos son los más comunes. Y dentro de ellos, los fibroadenomas son los más comunes. Mientras que cuando se habla de los carcinomas como tal, de los cánceres malignos, ya ahí se habla del ductal invasivo como el más común, el carcinoma ductal invasivo. Ya, luego se tiene el BRAF3, el BRAF4, que lo pueden revisar de acuerdo al tamaño, pero lo más importante acá, el BRAF5, que es básicamente lo lineal ramificado y lo que es más asociado a malignidad. O sea, básicamente que tiene forma en L, tiene forma de L, forma de V, de Y, de X, etcétera. ¿Ok? La ecografía siempre en menores de 40 años, no se olviden, ya es lo principal que se tiene que usar. Y también lo puedes utilizar o puedes catalogarlo en BIRATS. En este caso es igual a las clasificaciones, va de BIRATS 2 a BIRATS 5. Ya no se pueden confundir ahí, de 2 a 5. Es decir, le sale, por ejemplo, un quiste simple, que es lo más benigno que puedes encontrar en la mama, entonces no puedes poner BIRATS 1, no se pueden confundir ahí. El BIRATS 1 solo va a ver en la mamografía y posteriormente vamos a ver que en la resonancia también, ya posteriormente. Pero en una ecografía, en las microcalcificaciones, no hay BIRATS 1 ni BIRATS 0. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué es lo importante que debemos conocer? Viene a ser principalmente las patologías que encontremos según BIRATS. ¿Ya? Por ejemplo, en BIRATS 2 vamos a tener al quiste simple, o sea, va a ser un espacio lleno de líquido con una sombra acústica posterior hiperecogénica. ¿No? En el BIRAS 3 vamos a encontrar ya el fibroadenoma, ¿ok? Que viene a ser esto de acá, que básicamente es sólido, ¿no? Viene a ser sólido, pero bien delimitado, como tal, no es infiltrativo, etcétera. El quiste 4, el BIRAS 4 va a ser principalmente el quiste complejo, que es básicamente un quiste que tiene pediculado una masa, ¿ya? Eso es un quiste complejo y suele estar asociado a cánceres invasores, ¿ya? Principalmente que nacen de las células ductales, porque por acá nace el ducto, ¿ya? Y bueno, finalmente el cáncer, que es el del BRAF5 como tal. ¿Ok? Esa es la principal diferencia y es lo que sí deben conocer 100%. ¿Ok? Luego se tiene la resonancia, que es principalmente para la estadificación. Ya la resonancia sí es para la estadificación, para ver el comportamiento, por ejemplo, del tumor, si es que es hemorrágico, etcétera. En caso de duda, sí, pero es para estadificar, básicamente, para ver si es que hay infiltración, etcétera. Te puede ayudar incluso para ver las adenopatías axilares, sí, pero principalmente para estadificar y para ver las recidivas. Ya las recidivas es importantísimo, es importante monitorearlas, porque los cánceres mamarios son altamente recidivantes en su gran mayoría. Ya, altamente recidivantes. También para monitorar la terapia neoadyuvante. ¿Qué es neoadyuvante? Nunca se olviden que es cuando antes de la terapia quirúrgica tú le realizas, no sé, quimioterapia neoadyuvante o le realizas una radioterapia neoadyuvante para poder disminuir el tamaño del tumor. Esa es terapia neoadyuvante. Entonces tú le tomas una ecografía, ves que es gigantesco el tumor, hay casos de tumores grandes, ¿no? Por lo tanto, le haces una terapia neoadyuvante antes de la cirugía, antes de la cirugía, para reducir el tamaño del tumor. Ya es la principal diferencia. Ahora, adyuvante es diferente. Adyuvante es después de la cirugía, ¿no? Para complementar, para evitar que vuelva a reaparecer también. ¿Ok? Y bueno, tiene hallazgos de birras del 0 al 5. ¿Ok? Del 0 al 5. Y esas son las patologías, por ejemplo, el quiste, que es básicamente la lesión más benigna, es común realmente en los 35 a 50 años, y es una bolsa llena de líquido. Miren, en una mamografía, como lo pueden ver, le haces una ecografía a la paciente y te va a ver de esa forma, ¿no? Algo bien delimitado, de forma ovalada, con una sombra acústica posterior hiperegogénica. Pero ¿qué es lo que pasa con el fibroadenoma? Este es el tumor benigno más común y en general de los tumores mamarios es el tumor mamario más común, no el tumor benigno solamente, sino el más común de los mamarios. Ahora, este fibroadenoma puede estar asociado a actividad estrogénica o no estrogénica, o sea, la acumulación de estrógenos puede estar asociada como la disminución del volumen estrogénico. Es decir, los pacientes que tienen, por ejemplo, se ha demostrado que incluso los pacientes que toman anticonceptivos orales pueden desarrollar fibroadenoma futuro como un factor de riesgo pasivo, pero no definitivo. No se olviden, no se confundan ahí. Es decir, no siempre te va a pasar, realmente es un caso bastante raro. Entonces, básicamente no te da sombra acústica posterior y tiene una densidad básicamente de masa. ¿Ya? El papiloma intraductal, que básicamente sale, ¿no? de los ductos mamarios, es básicamente un quiste complejo,
Ya, es benigno, sí, pero se puede malignizar. Siempre a este tumorcito que suele estar pediculado, como lo que vimos acá, como este quiste complejo de acá puede estar pediculado, se le tiene que pedir una biopsia, ¿ok? Se le pide una biopsia. Luego se tiene la dilatación benigna, en este caso de los conductos mamarios. Ahora, si les ponen este caso, por ejemplo, de ectasia ductal, lo que les van a poner es de que la paciente va a tener, va a referir que tiene una secreción, este secreción de un producto rojo, o sea, de líquido rojo, ¿ya? De líquido rojo que incluso puede ser blanco, blanquecino o incluso amarillo, ¿no? Marrón, ¿ya? Ese es el antecedente que tienen que poner en el caso clínico, ¿no? Pero básicamente se ve así, de esta forma, en una mamografía, totalmente lleno, está totalmente inflamado, ¿no? No sé si lo logran ver, los conductos mamarios. Le haces una ecografía y te sale de esta forma. ¿Son quistes? No, no son quistes. ¿Ok? Son conductos mamarios dilatados, llenos de líquido, ¿ya? Y bueno, esto no creo que les pregunten, ¿no? Bueno, la mastitis sí puede que les pregunten, principalmente que son causados por bacterias que son gram positivos, ¿no? Que viven, que colonizan, ¿no? Obviamente la piel. Para que haya mastitis, lo más común es que haya una herida abierta, ¿no? Por donde puedan entrar las bacterias, ¿no? Eso creo que sería lo más común. Y bueno, las neoplasias malignas que ustedes ya conocen, ¿no? Las características, que son los bordes heterogéneos, la infiltración local, la metástasis a distancia. Esta técnica que no les van a preguntar, pero sí es importante que sepan, ¿no? Para poder diferenciar si es algo infeccioso, si es algo inflamatorio, si es algo maligno, ¿ya? Porque cuando es algo tumoral, cuando es algo tumoral aumenta los picos de colina, que básicamente te evalúa los productos finales de metabolismo de las células que estén ahí, ya sea si sean infecciosas, tumorales o inflamatorias, ¿no? Es por eso que te ayuda bastante ver esto, ¿ya? Y le puedes hacer una gamografía ósea para poder ver las metástasis a distancia, ¿no? Y bien, chicos, entonces hemos dado por finalizada esta sesión. Bueno, básicamente el repaso final. No sé si tienen una consulta, chicos, o está todo en orden. Bien, si está todo en orden, entonces éxitos en su examen, chicos. Y cualquier cosa, tiene mi número, voy a pasarle, no se olviden las PDFs, ¿ya? Muchas gracias. Listo, chicos. Gracias.